Muy bien. Bueno, pues nada, vuelvo a daros la bienvenida a todos. Hoy es el Día de Emprendimiento en Cooperativa aquí en Ayora, el 2 de octubre, y vamos a intentar presentaros primero un poquito el ciclo de jornadas de emprendimiento en cooperativa que está desarrollando el Aula Empresocial de la Universidad de Valencia, financiada por la Diputación de Valencia y en colaboración con Divalterra. Aquí tengo que presentar a Fidel García, que hará la presentación conmigo y nada, bueno, pues el aula empresocial es un órgano de la Universidad de Valencia que es un aula de emprendimiento. Es el aula de emprendimiento en economía social y sostenible. Y desarrollamos varias actividades y en particular desarrollamos actividades en el territorio. Aquí tenéis, os he dejado aquí el enlace a todas las actividades que desarrollamos y a la web de la propia aula, para que podáis cotillear, podéis mirar y podéis enteraros de las actividades. También tenemos un correo electrónico al que podéis hacer sugerencias, preguntar información. Y en ese correo electrónico, si estáis interesados en que os mandemos información de las cosas que hacemos en el aula, bueno, pues nos lo comentáis y nosotros os metemos en la lista y os hacemos. Bien, dentro de las territorio, nosotros tenemos, este año hacemos ya el segundo ciclo de jornadas sobre emprendimiento en economía social y sostenible, en el que hacemos tres tipos de actividades. Una es las jornadas comarcales, donde vienen experiencias de buenas prácticas en economía social y sostenible. Otra es los talleres de gestión de asociaciones y por último está el ciclo de emprendimiento en cooperativas, que es en el que estamos aquí. Y este año, este segundo ciclo, este es el primero, este taller de emprendimiento en cooperativas. Aquí tenéis la lista de las jornadas, de los talleres y los seminarios de emprendimiento en cooperativas que hacemos este año, todas sus fechas y todos los lugares donde los hacemos. Yo quería comentaros también que estamos en el periodo de prescripción, como estamos en un taller de emprendimiento en cooperativas, estamos ahora en la prescripción de otra actividad formativa que hacemos dentro del aula, que es el diploma de especialización en gestión tributaria y contable para cooperativas. Está en su 10ª edición. Este es un curso online, que es un título propio de la Universidad de Valencia, que hacemos todos los años, donde se estudia régimen contable, régimen jurídico de cooperativas, especialmente el régimen económico, régimen contable, régimen fiscal y régimen laboral. Y bueno, pues se desarrolla desde noviembre a junio, más o menos, y bueno, pues tiene ahora 10 becas, además, de la totalidad de la matrícula, que es una cosa muy interesante, por si alguno está interesado. Y este sería lo que vamos a hacer hoy. Estamos ahora con el programa, la presentación del aula. Luego hablará de la motivación para el emprendimiento, hablará Alicia Mastur, de qué es una cooperativa, y lo sabe muy bien, hablará José Álvaro Sorengo. Luego haremos un pequeño descanso y ya empezaremos con la parte, digamos, más técnica, que será el régimen fiscal y el régimen laboral y social, porque las cooperativas tienen un régimen fiscal y un régimen de seguridad social especial. Entonces, bueno, creo que es interesante dar por lo menos unas pinceladas y que os pueda orientar. Y yo ya no quiero decir nada más. Quisiera dar la palabra a Fidel. Bien, pues gracias, Pilar. Bueno, la presentación has tocado prácticamente todos los temas. Yo solo presentarme y saludar. Soy Fidel García, vengo de Divalterra, de la empresa pública de la Diputación de Valencia, que colabora en la difusión, digamos, y en la logística de esta jornada. Y quería, pues, agradeceros la presencia, agradecer a Cristina y a María, las ADLs del Ayuntamiento de Ayora, su labor de organización y difusión para que os llegue esta información. Animaros a que os sea de gran utilidad y aprovechar pues que tenéis unos ponentes que son máximos conocedores de esta temática para que el tema de poder emprender en cooperativa sea una opción más de las que podáis plantear en caso de estar pensando en poner en marcha un negocio. Nosotros tenemos un servicio de desarrollo local, que es en donde estamos, que participamos en estas y otras actividades, y una de nuestras labores es coordinar la red de agencias de desarrollo local de la provincia para que o bien acojan este tipo de actividades o bien puedan difundirlas entre sus clientes, que son pues, personas emprendedoras, empresas o personas que están en situación de desempleo y van a realizar trámites pues, de formación, de renovación de tarjetas, etcétera. Nada más, animaros a que esta jornada os sea muy provechosa, animaros a seguir contactando con la ADL porque tenéis la suerte de contar con un equipo que está muy encima de las necesidades que puedan surgir
y dejaros con los ponentes para que aprendamos todos mucho. Gracias. Fidel. Pues nada, ya os pasamos al primer ponente y nada, deciros que el objetivo de estas jornadas sobre todo es pues que conozcáis que hay otras formas de emprender y que estas formas de emprender son muy interesantes y cómo se puede hacer. Y nada, voy a pasar a Alicia más. Alicia. Hola, aquí estoy. Estoy intentando compartir el archivo y empiezo. Y empiezo ya. Sí, ya perfecto, ¿no? ¿Se ve perfecto? Se ve muy bien, sí. Vale. Hola a todos, hola chicos. A ver, yo soy Alicia Mas, soy profesora del Departamento de Dirección de Empresas, como ha dicho mi compañera Pilar Alguacil. Vamos a hablar un poquito de la motivación para el emprendimiento. Lo que he hecho es estructurarlo de la siguiente manera. Primero hablaremos de la motivación, es decir, un poco de las razones por las que normalmente una persona crea una empresa. En estas razones me he centrado más en las razones que veremos que las tenemos todos, pero luego sí que me he centrado un poquito en las razones que a nivel más investigador se estudian en la academia, en la universidad. Luego hablaremos también de saber emprender, es decir, qué tenemos que saber para crear una empresa, qué características nuestras propias debemos un poquito ensalzar para llegar a ser un buen emprendedor. También hablaré de si es mejor o es más óptimo emprender solo o acompañado. Aquí luego mi compañero Pepe Alborsos se centrará mucho en cómo podemos hacerlo solo, cómo podemos hacerlo acompañado a través de una cooperativa. Y finalmente quería centrarme en, muy brevemente, para finalizar, en cómo hacer una buena presentación de vuestra idea de negocio. Para que veáis también vosotros que seguramente si ya tenéis una idea en la mente, podéis empezar a buscar cuáles son las pequeñas cosas que tenéis que ir buscando, que tenéis que ir desarrollando o analizando para poder hablar frente a un inversor, y quien dice un inversor dice un banco, un amigo o como se dice las 3 Fs, que en inglés serían la familia, friends and fools, la familia, los amigos y los locos inversores que deciden confiar en nosotros como emprendedores. Antes de empezar, sí que querría deciros que me podéis interrumpir en el momento en el que creáis oportuno. Yo, de todas maneras, me pongo el chat y si decís algo, enseguida lo leeré y puedo contestaros. Pero vamos, si queréis hablar y participar, por mí muchísimo mejor, porque normalmente me gusta hacer las sesiones muy, muy comunicativas y muy de diálogo, y realmente aquí es un poco complicado. Entonces, yo os lo agradecería enormemente. Sé que vais a tener vergüenza, os lo agradecería enormemente. Además, las personas que estáis, gracias Carmen por contestar, las personas que estáis juntas en un aula, si no podéis hablar vosotras y queréis alzar la mano y decir una pregunta a la persona que esté coordinando la plataforma, también lo podéis hacer. Y nada, con esto yo creo que empiezo. De todas maneras, Andrea, Teresa, si se me pasa alguna pregunta, porque estoy yo aquí a lo mío hablando y veis que alguien ha preguntado algo por el chat y que no le he contestado, por favor, hacedmelo saber, ¿vale? Hablando vosotros. Aquí estamos. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, con esto ya empezamos. Entonces, como os he comentado, lo primero de lo que quería hablar es por qué, o sea, cuáles son las razones que hay detrás de crear tu propia empresa. Estas son, he puesto varias razones así a título de ejemplo, muchas de ellas están ligadas, como veremos, y lo que vamos a ver es que estas razones son razones que podemos, se estudian en la investigación, pero es que además son las razones con las que podemos ver que mientras hablamos con un emprendedor y salen solas. Una de ellas, ¿cuál sería? El tiempo libre. ¿Qué pasa con esta razón de tener más tiempo libre? O sea, crear tu propia empresa para tener más tiempo libre. ¿Eso es real? Bueno, pues al inicio seguramente no lo sea. En los principios, como todos sabemos, pero yo creo que en cualquier tipo de trabajo, y sobre todo cuando se crea una nueva empresa,
lo que sucede es que tenemos que dedicarle un tiempo ingente a la puesta en marcha y la implementación de todas las actividades. Pero lo que podemos conseguir es que con el tiempo tengamos tiempo libre y podamos decidir cómo gestionar ese tiempo libre. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, aquí me gustaría hablar brevemente del caso de la mujer emprendedora. A mí, dentro de mis líneas de investigación, como investigadora de la Universidad de Valencia, muchísimo el tema de la mujer emprendedora. Y de hecho, desde el inicio de mi investigación me centré en este tema. ¿Por qué? Porque como mujer me parece súper interesante, pero bueno, creo que es un tema también muy interesante y ahora os diré por qué. En este caso concreto, en el del tiempo libre, lo que hemos visto es que muchísimas de las mujeres que deciden crear su propia empresa, que deciden emprender, lo hacen para poder equilibrar la vida profesional y la vida personal. Y yo creo que si nosotros mismos nos ponemos a pensar en la gente que conocemos, en las mujeres que conocemos en este caso, muchas de ellas seguramente intenten crear su propia empresa para poderse fijar un horario que les permita llevar a los hijos al colegio, recoger a los hijos del colegio, preparar comidas, lo que sea. ¿Por qué? Porque pese a todos los avances que hemos conseguido, es verdad que estamos en una sociedad en la que todavía la mujer tiene mucho peso en la casa. Poco a poco la verdad es que se está consiguiendo, y soy optimista, soy muy optimista en el tema, se está consiguiendo llegar a un equilibrio real, a una igualdad real, pero sigue siendo así. Muchas veces las mujeres plantean esta necesidad de equilibrio entre vida profesional y vida laboral como una de las razones, una de las motivaciones principales para crear una empresa. Otra de las razones sería una historia para contar. ¿Qué sucede aquí? Que cuando alguien le dice a otra persona que dirige su propio negocio, pues siempre queremos saber qué es lo que hace, cómo se organiza, cuántos empleados tiene, si está internacionalizado, sino lo bueno de tener tu propia empresa es que tú eres quien decides el siguiente capítulo, quien elige el siguiente capítulo. No sé si recordáis estos libros que teníamos de pequeños, bueno, yo al menos los tenía, de Decide tu propia aventura o algo así. Pues sería un poco esta situación. El emprendedor puede decidir cómo ir creando su negocio, modificando su vida profesional. Otra de las razones por las que se crean muchas veces empresas es simplemente también el propio, bueno, no es simplemente el orgullo, quiero decir, es muy importante, pero además es que normalmente no hay una sola razón que nos hace crear una empresa, sino que es un conjunto de razones. Y yo creo que esto es simplemente de sentido común. Pues este orgullo, yo lo conseguí, yo lo hice, es decir, tuvimos una visión, pudimos ejecutarla, tuvimos los medios, los recursos y capacidades para implementarla y ahora estamos recibiendo los beneficios de yo lo hice, conseguí lo que pretendía. Otra de las razones es la creación de una herencia, de una posteridad. Si eres dueño de un negocio, pues puedes pasarlo a la siguiente generación. Y esto también muchas veces es algo que los propios, o quienes somos padres lo sabemos, pero es una forma de legar a nuestros hijos, las siguientes generaciones, para que ellos puedan continuarlo. Aquí también nos encontramos con un pequeño problema que también debemos saber y debemos ser conocedores de ello. Las empresas familiares, las empresas que pasan de generación en generación, no son empresas que es fáciles, no son empresas sencillas. ¿Por qué? Porque la mentalidad de una generación frente a la siguiente generación no es la misma. La forma de llevar la empresa no es la misma. Y por lo tanto aquí tenemos que ver cómo hacemos ese traspaso de poderes de una generación a otra generación. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica, a nivel real? Que muchas empresas familiares no sobreviven tras la tercera, cuarta generación, porque cuesta mucho que este mismo modelo de negocio pueda ir sobreviviendo sin cambios que se puedan ir implementando a lo largo del tiempo. Entonces, aquí los creadores de la empresa tenemos también que ser realistas y que ser pues de alguna manera saber dejarnos de lado y saber darle las riendas a la siguiente generación para que implementen los cambios que crean necesarios de acuerdo con las circunstancias de ese momento. ¿Quién no conoce alguna empresa en la que las generaciones anteriores
quieren tener horarios, un horario pues como era anteriormente, un horario, conozco una empresa, por ejemplo, cuyo horario es actualmente pues de 9 a 2 y de 4 a 7. ¿Por qué? Porque es el horario que siempre se ha tenido en España, un horario partido, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa empresa ahora mismo está, por actividades realizadas por las siguientes generaciones, es una empresa que está absolutamente internacionalizada. ¿Con quiénes son con las personas con las que más interactúan? Pues son empresas que están en Polonia, empresas que están en Holanda. ¿Y qué sucede? Que en estos países los horarios normalmente son horarios de media, bueno, no es de media jornada, sino que es como de 8 a 3, de 8 a 4, jornadas intensivas. Por lo tanto, por la mañana en esta empresa española se tiene muchísima actividad, pero por la tarde realmente y ya no se pueden realizar actividades con el resto de países con los que se tienen acuerdos, porque en esos países la gente ya no está trabajando, porque hay pues en muchos países nórdicos hay una mejor conciliación y es lo que se está también consiguiendo aquí, tratando de conseguir aquí en España. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente las nuevas generaciones lo que quieren es intentar que se modifiquen los horarios, pero las generaciones que todavía mantienen el poder les está costando muchísimo tomar esta decisión. Son cosas que pueden suceder, son totalmente normales, pero ahí es cuando nosotros, como personas que hemos creado la empresa, tenemos que un poco delegar, conseguir dejar las riendas a las nuevas generaciones, porque si queremos que ellos controlen la empresa, si queremos que ellos dirijan la empresa, tenemos que confiar también en ellos. Tenemos que saber que cuando no estemos lo van a hacer igual de bien que nosotros o incluso mejor y por lo tanto tenemos que dejar la empresa y confiar y dar las riendas a la siguiente generación. Esto es una cosa muy complicada en la práctica. Otras razones por las que crear nuestra propia empresa. La seguridad laboral. A todas las personas a las que en algún momento les hayan despedido, nos hayan despedido, entenderán la necesidad de sentirse seguro laboralmente. De esta manera, siendo emprendedor, la seguridad radica en el hecho de que tú eres tu propio jefe. Por lo tanto, haciendo las cosas poco a poco, teniendo una visión largoplacista, podemos conseguir que nuestra empresa funcione. Y por lo tanto, tener esa seguridad laboral. Otra de las razones, otra de las motivaciones por las que creamos nuestra empresa suele ser el networking, la creación de redes. Aquí los emprendedores siempre estamos en comunidad, aprendiendo de los demás. Hay un concepto académico. Sí, gracias, Marian, por tu comentario. Es verdad, el tema de los seres y las generaciones tiene que ir modificándose poco a poco y es una cosa muchas veces muy complicada porque nuestros mayores pues no lo han vivido de esta manera, pero bueno, tenemos que ir sabiendo que el mundo está muy globalizado, que trabajamos con otros países que tienen otros horarios y por lo tanto tenemos que ir evolucionando conjuntamente. En lo referente al networking, como estaba diciendo, los emprendedores somos personas que necesitamos comunidad. Aprendemos de los demás. Tenemos que trabajar todos juntos. Y aquí hay un concepto que me encanta, que es un concepto relativamente nuevo, investigador, que se llama competition. En castellano sería competición, pero bueno, a estos efectos lo mismo es. Es la unión de la competencia y la cooperación. ¿Y cuándo surgen este tipo de acuerdos de competition? Pues cuando nosotros, como empresa, como proyecto, colaboramos con competidores. Muchas veces vemos a nuestros competidores como aquellas personas que están, como la propia palabra dice, compitiendo contra nosotros, no queremos saber nada de ellos, queremos ganarles en todo, ser mejores que ellos en todo, pero muchas veces no nos damos cuenta que si colaboramos con ellos podemos ganar todos, podemos crecer todos. Esto se ve muy bien en lugares, por ejemplo, como incubadoras de empresas, el Parque Científico. No sé si sabéis que la Universidad de Valencia, bueno, muchísimas universidades, tiene el Parque Científico de la Universidad de Valencia, que está ahí en Paterna. Este parque científico lo que hace es aunar empresas creadas por la propia Universidad de Valencia con sus emprendedores, que pues muchos de ellos fueron profesores o fueron investigadores de la Universidad de Valencia. ¿Y qué se consigue? Pues se consigue, por ejemplo, que al estar unidas muchas empresas de mismos sectores, se disminuyan costes,
Costes, por ejemplo, costes de transporte, porque si conseguimos llevar nuestro producto todos juntos a un lugar compartiendo transportes, pues disminuimos nuestros costes como empresa, por lo tanto estamos colaborando con nuestros competidores. O conseguimos reducción de costes fijos tipo la luz, el agua y demás. Entonces, todas estas cosas las tenemos que tener en nuestra mente. No tenemos que pensar que por estar con un competidor, por tener un competidor, tenemos que luchar siempre contra él, intentar ser mejores en todo que él. Sí, tenemos que intentar diferenciarnos, tenemos que intentar ver cómo podemos ser diferentes de ellos, buscar una ventaja que tengamos frente a ellos, lo que se denomina ventaja competitiva, para ver cómo podemos diferenciarnos de manera que quieran su producto, pero también quieran el nuestro. Pero no tenemos que perder la visión de la colaboración con ellos, porque seguramente si colaboramos podremos crecer los dos. Otras motivaciones para crear nuestra propia empresa. Hacer el bien. Bueno, ¿dónde va el dinero de nuestra empresa? Cuando nuestra empresa ya ha crecido, en ese momento en el que ya, bueno, tenemos una empresa grande, podemos decidir hacer el bien con nuestra empresa, donar parte de los beneficios, donar parte del beneficio de un producto determinado. ¿Qué conseguimos con esto? Conseguimos promoción, pero también conseguimos hacer el bien, conseguir algo positivo para toda la comunidad en la que estamos, toda la sociedad en la que estamos. Una forma también de hacer el bien es la creación de empleo. La creación de empleo en nuestra propia comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, a nivel más local, en nuestra región. Es también hacer el bien gracias a la creación de nuestra propia empresa. Otra de las razones sería la de la novedad. A ver, aquí como personas, como seres humanos, amamos las experiencias novedosas, pero hacerlo realmente no es fácil si estamos en un cubículo. Entonces, cuando somos emprendedores, siempre nos enfrentamos a nuevos retos. Esto también puede ser como no quiero decir que un emprendedor sea un emprendedor porque crea su propia empresa, también puede ser lo que se denomina a nivel investigador un intraemprendedor, es decir, un emprendedor dentro de una empresa y una persona que es muy emprendedora y que dentro de la empresa siempre quiere buscar nuevas formas de mejorar la organización, de hacer las cosas de manera diferente. Todo eso también sería una forma de ser un emprendedor dentro de la organización. Los profesores de universidad, por ejemplo, tenemos varias patas dentro de las tareas que debemos hacer, de las actividades que tenemos que hacer. Una de ellas es la docencia, todo el mundo la tiene clara, un profesor pues da clases. Otra es la investigación. Dentro de la universidad pues está, yo creo que todo el mundo más o menos sabe que los profesores de universidad también le dedicamos muchísimo tiempo a la investigación, pero también hay profesores que son muy emprendedores. Por ejemplo, el alguacil, al crear una cátedra, al crear este tipo de conexiones con otras partes, otros agentes de la sociedad, en este caso del ecosistema valenciano, pues conseguimos ir más allá. Hacemos el bien, nos planteamos nuevos retos, vamos más allá de lo que sería en un principio lo básico que como trabajadores de la universidad deberíamos hacer. De esta manera también conseguimos avanzar. Y finalmente, otros de los retos son estos tres. Otros de las razones por las que crear una empresa serían estos. Que sea el hecho de ser mentor. ¿Qué es un mentor? Un mentor es una persona que, por ejemplo, ha creado ya su propia empresa. Esto no quiere decir que haya creado una empresa y esa empresa haya sido un éxito total y por eso es mentor. No, puede ser simplemente una persona que ha creado muchas empresas, muchas han salido bien, otras han salido mal, pero ha aprendido de la experiencia y por lo tanto puede ayudar a los demás a crear su propia empresa. O, por ejemplo, como es mi caso, yo nunca creé una empresa, pero me gusta mucho la investigación en este tema, intento siempre estar en contacto con empresas y con emprendedores y todo lo que he aprendido me gusta intentar transmitirlo. ¿Cómo? Ayudando a los demás. ¿Cómo? A través de la mentoría, pues intentando ayudar a crear empresas a otras personas. En particular en la Universidad de Valencia, ¿veis todos estos dibujitos que hay aquí? Son
programas propios de la Universidad de Valencia. Hay más, o sea, simplemente he cogido un pantallazo con los primeros que había. Programas propios de la Universidad de Valencia que podéis todos encontrar en la web de UV-Empren. Y podéis apoyaros, por supuesto, en todos ellos, bueno, o en la mayoría, porque hay algunos que sí que requieren que seáis alumnos o exalumnos de la Universidad de Valencia, pero podéis apoyaros en ellos para intentar crear vuestra propia empresa. Entonces, aquí os encontraréis con de todo tipo, desde investigadores, académicos, hasta personas que han creado su propia empresa, que os ayudarán, que pondrán todos los medios para ayudaros a crear vuestra propia empresa. Dentro de estos pequeñas actividades de mentoría nos encontramos desde actividades para gente que tiene una idea muy incipiente, gente que está todavía simplemente con ideas en la cabeza, pero que le gustaría, y de manera que desarrollemos esa creatividad, esa ideación. Y luego también hay actividades o programas que están más desarrollados, que son programas para gente que ya tiene su idea o que ya ha puesto en práctica su idea, pero no sabe muy bien cómo debe continuar, o incubadoras o aceleradoras. Una aceleradora sería un programa que lo que hace es ayudarnos a acelerar el crecimiento de nuestra empresa. Es decir, es lo intrínseco de una aceleradora es que las empresas que forman parte de esa aceleradora de por sí tienen muchísimas posibilidades de sobrevivir, de ser un éxito, pero al estar dentro de la aceleradora lo que van a conseguir es hacerlo mucho más rápido. Conseguir llevar a diferentes puestos mucho más rápido. Aquí en la Universidad de Valencia, por supuesto, también tenemos aceleradoras, pero vamos, en vuestro caso, al formar parte de este tipo de actividades y de programas, el hecho de tener la inquietud suficiente para haber venido hoy a escucharnos, ya demuestra que tenéis inquietudes emprendedoras y que queréis formar parte de esto. Por lo tanto, yo de verdad os aconsejo que vayáis a la web de la Universidad de Valencia, UV-Empren, y os pongáis a cotillar un poco lo que os puede dar lo que os puede ofrecer la universidad de manera gratuita encima. Otro de los temas, de las razones, sería el reconocimiento. Por supuesto, o sea, a pesar de que esta no debe ser una razón para emprender o la razón principal para emprender o la única razón para emprender, lo cierto es que es un sentimiento muy satisfactorio y, por lo tanto, recibir reconocimiento de la comunidad, a quien no le gusta. Es también una de las partes por las que nos gusta crear nuestra propia empresa, tener ese reconocimiento y demás. Y luego, como última razón, voy a hablar de la independencia financiera. Es probablemente la principal razón para iniciar un negocio, pero no debe ser la única razón. Debemos unirnos con el resto de razones, porque si solo queremos esta independencia financiera, seguramente, y ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, seguramente perderemos el foco del largo plazo. Y al final una empresa, en los inicios, puede ser muy costosa en términos financieros y puede no darnos beneficio, pero sí en el medio y largo plazo. Y por lo tanto, aquí debemos saber a dónde mirar, no poner el foco solo en el corto plazo, porque entonces es posible que no lleguemos a ese largo plazo que queremos. Entonces, ¿cuál es la realidad con la que nos encontramos un poco a nivel de motivación por la que emprender? Hay emprendedores, el GEM, que es el... ¿Me escucháis bien? Es que de repente se han puesto a dar golpes, creo que en la casa de arriba. ¿Me escucháis todos correctamente o os molestan los golpes? ¿Vale? A mí no me molestan, te escucho perfectamente. Pero se oyen mucho, es que estoy de repente... No sé, a ver, se ha escuchado un par de pim, pero tampoco vale. veo muy... Vale. Perfecto, gracias, Cristina. Pues nada, en ese caso continúo. Problemas del directo, ¿no? Pues a ver, a nivel práctico, lo que nos encontramos básicamente son con dos grandes motivaciones para emprender. Hablamos, el Global Entrepreneurship Monitor, el GEM,
es como una base de datos o un programa enorme de emprendimiento y hablan de dos motivaciones básicas, oportunidad y necesidad. La oportunidad, los emprendedores por oportunidad, como su nombre indica, lo que hacen es ver una oportunidad, ver algo interesante que se podría realizar y saltar al emprendimiento porque han visto esa oportunidad en el entorno. En cambio, los emprendedores por necesidad lo que tienen es una necesidad no cubierta, pues desempleo, necesidad de equilibrio de la vida familiar y profesional, y se lanzan al mundo del emprendimiento como consecuencia de esa necesidad. Lo que se ha estudiado hasta ahora es que un emprendedor por oportunidad tiene mayores posibilidades de tener éxito. Pero ello no quiere decir que el emprendedor por necesidad fracase, en absoluto, en absoluto. Al final, lo que se trata es de tener un plan de negocio potente, un plan económico-financiero, un plan de marketing potente y con eso y con ayuda, con ayuda, y cuando hablemos de ayuda, ahora lo concretaré, pero con un equipo potente que supla todas las áreas que necesitamos, todas las actividades que necesitamos llevar a cabo, se puede, por supuesto, lograr el éxito. Pero vamos, en ambos casos son las dos motivaciones así grandes que existen hasta el momento. Y en cualquier caso, recordemos, son problemas con los que nos solemos encontrar, pero que no tienen que llevarnos a dejar de emprender. Recordemos, las barreras administrativas no son tan grandes. Por ejemplo, comparado con el reto de convencer a un cliente de que compre nuestra propuesta de valor, de que compre nuestro producto o nuestro servicio, los obstáculos administrativos son nimiedades. Además, es cierto que vale que estas barreras administrativas podrían ser, todos los temas legales administrativos podrían ser más sencillos, sí está claro, podrían ser también más baratos, también está claro, pero yo creo que poco a poco la sociedad también se va dando cuenta de que esto tiene que modificar a nivel administrativo. Pero, de nuevo, rodeémonos de aquellas personas que nos pueden ayudar con los temas administrativos para hacerlo más sencillo. Recordemos también, las crisis pueden ser oportunidades. El hecho de que ahora mismo estemos en una crisis no quiere decir que no podamos encontrar oportunidades de negocio muy interesantes. Porque ahora mismo pues, la gente va a necesitar otro tipo de cosas. Tenemos que ver qué cosas necesita la gente para ver cómo podemos crear nuestro propio negocio. Por ejemplo, pues los clientes están dispuestos a probar nuevas alternativas y sobre todo si son más baratas. Hay actualmente mucha mano de obra cualificada disponible. Se pueden comprar muchas cosas de segunda mano para nuestro negocio. Entonces, no pensemos solo en aquellos en que estamos en una crisis y que todo va a ser malo. No, vamos a ver qué ventajas podemos sacarle al hecho de estar en esta pequeña, gran crisis sanitaria. Y luego, por supuesto, recordemos, puede llegar a ser muy rentable. Pero, ¿qué es lo que he dicho antes? No perdamos el foco del largo plazo. Tomar decisiones solo en el corto plazo no va a asentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto se va a asentar en el largo plazo y, por lo tanto, en el corto plazo tenemos que pensar cómo podemos conseguir que nuestro negocio sea sostenible en el largo plazo. Ahora voy a hablar un poquito de cómo debemos emprender. Para saber hacerlo bien, saber emprender. Entonces, todo emprendedor tiene un sueño y posee como una creatividad especial, pero no todos los emprendedores se convierten en buenos empresarios una vez el proyecto se ha consolidado. ¿Por qué? Porque tenemos que tener habilidades de gestión, competencias que son necesarias, recursos y capacidades. Por lo tanto, vale, la idea se convierte en una empresa de producto o servicio y el emprendedor se convierte en un empresario autónomo, por lo tanto tenemos que tener esas habilidades de gestión. Entonces, la correcta gestión empresarial comienza con una buena administración, consiguiendo que los recursos empleados sean los que realmente necesitamos. Entonces, a nivel emprendedor, ¿qué competencias o habilidades personales debemos intentar desarrollar?
Saber comunicar. ¿Cómo sabemos comunicar? Pues la comunicación es la comunicación verbal y la no verbal. El empresario debe aprender a ser efectivo en su comunicación, tanto verbal como no verbal. Y esto puede suponer establecer contactos clave y de forma oportuna. ¿Y qué tenemos que tener aquí claro? Que debemos ser asertivos. ¿Qué quiere decir ser asertivos? Pues ser asertivos sería un poco como defender nuestros derechos o defender las cosas que queremos, las necesidades que tenemos, expresar nuestra opinión, pero siempre sin caer en la agresividad o en la pasividad. ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues, por ejemplo, leer libros sobre nuestro negocio. Si queremos montar un negocio, tengo una idea, un negocio de cualquier peluquería, de textil. Bueno, ¿qué tenemos que ver? Un negocio súper innovador, cualquier más tecnológico. Leamos al menos un libro al mes sobre el tema de nuestro negocio para ver qué se ha hecho hasta el momento. O tenemos que revisar cuánto dominamos el correo electrónico, las videoconferencias, sobre todo actualmente, imprescindible, y cualquier herramienta tecnológica que podamos pensar. Si aún no hablamos otro idioma, pues intentémoslo, porque seguramente en el largo plazo lo que queramos es ser una empresa grande y por lo tanto a lo mejor internacionalizarnos. Pues vamos a ver si eso es necesario. Revisar la imagen. La imagen que tenemos debe ir acorde al negocio que queremos implementar. ¿Cómo queremos que nos vean? Solo hay una única oportunidad para crear una buena impresión, una buena primera impresión. Por lo tanto, ¿cómo queremos que nos vean? Bueno, pues revisemos nuestra imagen y alineémosla con el negocio que hemos elegido. O preparar una presentación muy clara y concisa. Ahora hablaremos de la presentación al final porque creo que es un tema muy importante. Otros temas, saber crear e innovar. ¿Cómo? Pues tener una mentalidad emprendedora es proponer siempre nuevos caminos. Entonces, aunque hayamos creado nuestro negocio, veamos cómo podemos ir innovando dentro de nuestro negocio. Aunque sea un negocio aunque sea un tema que podamos ver que sea un negocio pues, de peluquería, que decimos, sí, se ha creado todo. No, mentira. Vamos a ver cómo podemos innovar en cualquier nuevo camino que decidamos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues, por ejemplo, pensemos en cuántas categorías puede existir de un producto. Champús, ¿cuántos tipos de champús existen? Miles. Leches, ¿cuántas leches existen? Miles. Es decir, que haya un producto básico no quiere decir que no se puede innovar dentro de ese mismo producto. Lo mismo en nuestro negocio. O ir con frecuencia a, no sé, museos, cine, actividades culturales. Todo esto puede también hacernos ver cómo podemos ir modificando, innovando en nuestro negocio. Otra competencia, habilidad súper importante, muy interesante, saber trabajar en equipo. De nuevo aquí nos guiamos por el tema de la competition de la que hablábamos antes. Tenemos que saber formar un muy buen equipo, con buena comunicación. ¿Por qué? Porque realmente yo como emprendedor no voy a saber hacer todas las cosas que necesita una empresa. Por lo tanto, me tengo que rodear de aquellas personas que sí que lo saben hacer. Eso no quiere decir que todas las personas tengan que estar contratadas por mí. No, en absoluto. Podemos subcontratar a algunas personas y podemos tener en nuestro equipo otras personas, como socios, como empleados, pero también pueden ser proveedores, clientes que simplemente nos ayuden, les escuchemos y nos ayuden. Entonces, ¿cómo podemos aprender a trabajar en equipo? Aprendiendo a escuchar. No es tan fácil aprender a escuchar o saber recibir críticas constructivas y a veces no tan constructivas. Pues es importante y tenemos que aprender a hacerlo. O reconocer cuando no sabemos hacer algo y rodearnos de aquellas personas que sí que saben hacer ese algo. Valorar el talento de los demás, súper unido a la anterior. Otra de las competencias, saber asumir riesgos. Bueno, creo que esta es totalmente inherente a cualquier emprendedor. Un emprendedor no puede ser un averso al riesgo, no puede ser una persona aversa al riesgo. Desde su definición, el emprendimiento ya es querer arriesgarse para asumir las decisiones, las consecuencias de las decisiones tomadas. Entonces, ¿cómo podemos saber asumir riesgos, pero de una manera lo más realista posible, sin desestabilizar a las personas, sin desestabilizar las personas que tenemos a nuestro alrededor? Pues aquí, para mí, el punto clave es crear un potente plan de empresa. Un plan de empresa completo.
En el caso de que tengáis alguna duda con respecto al plan de empresa, en el que ahora mismo pues no voy a entrar, pero luego si queréis, si me da tiempo, lanzo unas pequeñas pinceladas. Y si queréis ayuda, si necesitáis ayuda, de verdad, estoy a vuestra disposición, podéis escribirme. Bueno, soy Alicia Mas, lo sabéis, y mi correo es alicia.mas@uv.es. Entonces, si necesitáis cualquier ayuda con respecto al plan de negocio, me escribís y puedo ayudaros, por supuesto, o puedo poneros en contacto con más personas que pueden ayudaros. Y de verdad, lo que hemos dicho antes, rodeémonos de todas las personas y más si nos quieren ayudar, que nos quieren ayudar, hagamos uso de ello, de esas personas que se dejan aprovechar. Entonces, más competencias básicas del emprendedor. ¿Cómo tenemos que potenciarnos? Tenemos que saber negociar. Y saber negociar no quiere decir ser un negociante o ser un negociante. No. Saber negociar es ser... es diferente de saber vender. Esta competencia se refiere a la capacidad de conseguir lo que queremos en un escenario siempre de equidad y de respeto. ¿Cómo? De nuevo, con la asertividad, con la comunicación verbal y no verbal frente a otras personas. ¿Y cómo lo podemos conseguir? Pues para empezar tenemos que conocer cuáles son los beneficios, el coste, el precio de nuestro producto. Para luchar por lo que queremos en una conversación en la que las reglas del juego están claras. No hay que subestimar nunca a nadie, nunca hay que subestimar a la persona con la que estamos hablando. Y además debemos también aprender a saber cuándo estamos en ventaja o en desventaja o en equilibrio en la conversación, sin perder de vista qué es lo que queremos conseguir. No siempre vamos a querer conseguir lo mismo, no siempre es dinero, no siempre a lo mejor es el máximo. Podemos también intentar llegar a un consenso en la que las dos partes de la conversación ganemos. Otra de las competencias, saber ser líder. Para saber ser líder, un buen empresario tiene que liderar con el ejemplo y conseguir que el equipo, es decir, el resto de socios, empleados, incluso proveedores, clientes, nos sigan. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues lo primero sería definir nuestro estilo de liderazgo y a poder ser que sea un estilo de liderazgo, pues eso, que se lidere con el ejemplo. Y luego también está aquí muy unido la propia cultura que creamos dentro de nuestra empresa. En la empresa se crean relaciones obviamente formales, cualquier reunión que se realice, una reunión diaria para marcar objetivos, para definir qué es lo que se ha conseguido pues, en un determinado periodo, una semanal, mensual, pero también se crean muchas relaciones informales. Estas relaciones son las que van más allá del ámbito organizativo formal de la empresa, es decir, pues irnos a tomar un café, irnos a tomar una cerveza. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que la cultura de todos nuestros empleados se sientan parte de nuestra empresa, se sientan dentro de la cultura de nuestra empresa. ¿Para qué? Para que cuando se crean estas relaciones informales no vayan en detrimento de la empresa, sino que vayan en el mismo sentido de la empresa. Y la última competencia que creo que es básica es saber investigar. Es lo que he comentado antes, no debemos quedarnos parados. Nuestro objetivo es que nuestra empresa funcione en el largo plazo. No necesitamos, obviamente, queremos tener ingresos lo antes posible, pero una empresa es una cosa que va muchas veces poco a poco. Por lo tanto, estemos actualizados, seamos curiosos, veamos cómo podemos ir mejorando lo que estamos creando y no estemos cerrados al cambio. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues aquí sí que, de nuevo, sé que soy muy pesada, pero haciendo cursos. Hay miles de cursos gratuitos. Intentando poneros en contacto con aquellas personas con las que creáis, o sea, cualquier persona que pueda seros de utilidad, que os pueda ayudar. Oye, siendo pesados, de verdad, la gente que es pesada, a lo mejor una persona, tú le escribes un correo y bueno, pues la verdad es que recibimos miles de correos, miles no, pero muchísimos correos al día y muchas veces es imposible o se te puede traspapelar un correo. Pues seamos pesados, no tengamos vergüenza. Este correo puede ser que se te traspapelará. Me encantaría ponerme en contacto contigo, seamos asertivos, veamos cómo podemos acercarnos a esa persona de manera que nos quiera ayudar. Y con esto acabaría un poco esta parte. ¿Cuáles son los errores típicos de saber del emprendedor? Pues vender lo que el emprendedor quiere, no. Veamos cuáles son las necesidades de nuestros clientes.
No tener un plan de negocio escrito. El plan de negocio es para mí imprescindible, ya lo he dicho varias veces. Tenemos que saber exactamente cuál es nuestro entorno, los recursos y capacidades que tenemos, cuáles son los competidores, nuestros posibles proveedores, los competidores potenciales, es decir, empresas que no son competidoras pero que lo podrían ser en un futuro, porque realizan algo similar. ¿Cuáles son los clientes a los que vamos a dirigirnos? Segmentarlos, es decir, nuestros clientes no son todas las personas del mundo. Seguramente tendremos que centrarnos en los... Bueno, pues vamos a ver cuáles son los clientes en los que nos queremos centrar, al menos en el inicio. Errores típicos, no conocer nuestras fortalezas. Centrémonos en lo que se nos da realmente bien. Otro error, no saber y encima no preguntar. No creamos que lo sabemos todo, nadie lo sabe todo. No tengamos vergüenza de decir que no sabemos algo, de pedir ayuda o no formarse antes de comenzar. Esto es una idea recurrente que ya estoy diciendo. Haced todos los cursos que sean posibles, apuntaos a las jornadas. Muchas veces es verdad que por desconocimiento o por la ingente cantidad de información que tenemos, no nos llegan nos dispersamos. Pero bueno, vayamos a aquello y hagamos una búsqueda, una investigación para ver qué cursos podemos hacer para formarnos. O no vivir dentro de nuestros medios, no saber cuáles son nuestros ingresos, nuestros gastos, hasta cuánto podemos gastar para crear nuestra empresa. O ignorar qué es lo que manda es el efectivo imprescindible. Necesitamos efectivo, es decir, muchas empresas en la crisis anterior, en la crisis de 2007-2008, perecieron, pero por culpa de esta falta de efectivo. Es imprescindible tener dinero circulante. Y no delegar. Para crecer tenemos que saber delegar, tenemos que confiar en nuestro equipo para que ellos puedan hacer cosas que a lo mejor en un inicio, por ser una empresa pequeña, nosotros hacíamos como emprendedores, pero que tenemos que soltar amarras y confiar en que otras personas pueden hacerlo muy bien, incluso mejor que nosotros. Entonces, ¿cómo queremos emprender? ¿Solos o acompañados? Para elegir una persona que emprenda con nosotros tenemos que tomar varias decisiones. La primera, tenemos que saber si compartimos objetivos. ¿Lo que queremos del proyecto es lo mismo? Bueno, pues miremos a ver si lo que queremos es lo mismo y en ese momento decidamos si nos vamos con esa persona o no. ¿Tenemos hábitos de trabajo similares? Aquí es imprescindible. Esto puede dar lugar a muchos problemas y riñas que pueden provocar el abandono de parte de los socios de la empresa o el cierre de la empresa. El reparto de las tareas y de los esfuerzos ha de ser justo. ¿Qué pasa si uno de los socios decide abandonar el negocio? Bueno, pues desde el principio, si vamos a emprender con otra persona, tenemos que, aunque en estos momentos le veamos todo como ideal, pensando que va a ir todo fantástico, eso sería lo óptimo, pero bueno, no siempre sucede. Entonces, ¿qué pasa si alguno de los socios decide abandonar el negocio? Pues en estos momentos, en el momento inicial de crear el negocio, cuando todos estamos bien unos con otros, creemos un documento consensuado en el que establezcamos qué sucedía si cada una de las personas abandonase el proyecto. Entonces, esto puede elevarse a público ante notario o puede hacerse de una manera más privada, pero en ambos casos la validez es muy similar. Otra pregunta que nos tenemos que lanzar. ¿Nuestros socios son amigos o familiares? No hay ningún problema si lo son, pero ¿tenemos en cuenta qué valor van a aportarle a la empresa o solo es por la confianza que tenemos con ellos? Porque si solo es por la confianza que tenemos con ellos, seguramente la relación profesional no llegue a funcionar. Y por lo tanto aquí tenemos que ver un poco con quién queremos emprender. ¿Estamos dispuestos a hacer liderazgo? Lo ideal es que en una empresa no sea todo a partes iguales, no sea 50-50, sino que haya una persona que tome un poco las riendas. ¿Estamos dispuestos a no ser nosotros esa persona o queremos ser esa persona? Entonces tenemos que definir muy bien cuáles son las reglas del juego. Más preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Contamos con los perfiles complementarios dentro de los socios? Vale, no hace falta que estén todos dentro de los socios. De hecho, si no tenemos alguno, también tenemos
en el corto, medio, largo plazo tendremos empleados, por lo tanto, no falta que estén todos allí. Podemos subcontratar también algunas de las partes. Hay muchas partes, como por ejemplo las partes económica, financiera y demás, que muchas veces se delegan a asesorías. Entonces, vamos a ver qué necesitamos que tenga un socio, que simplemente podemos conseguir o qué competencias podemos conseguir a través de empleados, de subcontrataciones y demás. Y luego, ¿dominamos todos los aspectos del negocio? Obviamente no. Y seamos realistas, nadie seguramente lo domina. Entonces, bueno, de nuevo, rodeémonos de aquellas personas que hacen que podamos tener un poco todas las partes del negocio centradas. Y ya para finalizar, nada, unos pequeños tips sobre la comunicación de la que hemos hablado antes. Cuando queramos desarrollar nuestra idea, cuando tengamos ya la idea en nuestra mente, si ya la tenemos en nuestra mente y cuando vayamos a hablar con diferentes clientes, proveedores, inversores, bancos, o si la estamos definiendo cuando se la comentemos a amigos, cuando se la comentemos a nuestros familiares, bueno, pensemos que el 100% de lo que piensas se convierte en algo menos de lo que dices. Lo que reciben es una infinitesimísima parte, pequeña parte de lo que hemos pensado y lo que hemos dicho. Y luego no tenemos ni idea de lo que entienden. Entonces, vamos a intentar hacer nuestra presentación o comentar nuestra idea lo máximo posible para que nos den feedback, para que nos den cierta retroalimentación y para que siempre sepamos qué es lo que está llegando a nuestro oyente. No pensemos que tenemos la idea del siglo, no suele ser una buena idea guardarte la idea. ¿Por qué? Porque al final la idea la va a conocer la gente, lo que quieres es que la conozca la gente. Entonces vamos a intentar, y tú eres el que más conoce de tu idea, por tanto vamos a intentar comentarla para que nos den feedback, para que sepamos qué es lo que la gente puede querer de lo que estamos planteando. Entonces, para vender la idea, el 38% es nuestra voz, el 7% palabras y luego el 55% es lenguaje corporal. A ver, aquí nos encontramos actualmente con un pequeño problema, porque este lenguaje corporal pues se ha convertido un poco en nada. O sea, yo estoy todo el rato con las manos, las intento tener a la altura de la cámara, pero al final me va a entrar tortícolis. ¿Por qué? Porque yo realmente estaría mucho mejor hablando así, pero claro, así no veis mis manos. También estaría mucho más cómoda de pie, pero la verdad es que me sentiría un poco tonta aquí de pie en medio de mi despacho hablando sola. Entonces, realmente es un poco difícil este nuevo lenguaje corporal que tenemos con tanta cámara. Esperemos que en el corto plazo, hablando de un año, podamos volver a la situación inicial. Porque, claro, imaginaos este lenguaje corporal si no nos pueden ver la mitad de la cara. Si ahora encima estuviéramos, que es lo que sucede actualmente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos solventar estas cosas con la voz, con la palabra, intentando ser lo más asertivos posibles. Y consideraciones preliminares para vender la idea. Toda la comunicación debe ser consistente. Es decir, lo que decíamos antes, las imágenes que damos deben ser todas coherentes. Nuestra imagen corporativa, nuestra imagen personal, la web, las redes sociales, la forma en la que decimos nuestros discursos o pitches. ¿Cuál es la oportunidad? ¿A quién quiero vender? ¿Cuánto tiempo? ¿A quién me estoy dirigiendo? ¿Cuánto tiempo me voy a dirigir a él? ¿A esa persona? ¿Cuál es el mensaje clave que quiero dirigir? ¿Qué, por qué y cómo? Luego, seamos flexibles. Dependiendo de la audiencia, pues tenemos que ir modificando nuestro discurso. Veamos cuál es el material de soporte que vamos a utilizar. ¿Es solo una conversación? ¿Puedo utilizar folletos? ¿Puedo utilizar un PowerPoint que me apoye lo que yo quiero vender? Y en cualquier caso, toda presentación que hagáis de vuestra idea, las cosas básicas en las que tenéis que empezar a pensar ya, si queréis tener una idea, son quiénes somos, qué personas somos las que formamos el equipo, cuál es el pain gain, es decir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras motivaciones para crear esa idea. Seleccionemos la información. Tenemos una necesidad que hemos visto y creamos una oportunidad. Resolvemos, somos la mejor opción y los clientes van a pagar por eso.
Nuestra historia, que impacte. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con testimonios. Entonces, todas estas cosas, cuando ya empezamos a tener una mente emprendedora, una idea dentro de la cabeza, tenemos que empezar a pensar en ellas. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Presentemos el equipo. Bueno, o si no, presentemos nuestro sueño porque es algo más personal. Entonces, aquí una cosa que siempre comenta mi compañera, una compañera Lola Garzón, es pan, chocolate, chocolate, pan, chocolate. Si empezamos con una gran introducción, un gran inicio y un gran final, es lo mejor que podemos hacer. Luego, dejemos tiempo de sobra. No intentemos hacerlo siempre con prisas. Usemos cifras reales, de fuentes reales, realistas. Preparemos qué preguntas nos pueden hacer para no dar lugar a la improvisación. Y luego hacemos una demo, ver que funcione correctamente. O sea, siempre llevamos un plan B por si acaso no funcionara. Y más, por ejemplo, en estos tiempos con estas que estamos siempre detrás de pantallas, pues por eso nosotros también hemos quedado un ratito antes para ver que todo funcionaba, que no había lugar a errores. Y en cualquier caso, a por todas, de verdad, si tenéis una idea, a por todas. Si queréis montar vuestra empresa, a por todas. Apoyaos en todos nosotros. Siempre os ayudaremos. Y nada, con esto pues finalizo mi presentación y de verdad, si tenéis cualquier duda, preguntadme o mandadme un correo, ya os lo he dicho antes, alicia.mas@es y estaré encantadísima de ayudaros. En todos nosotros, en todas las personas que estamos dispuestos a ayudaros. Ya está. Muy bien. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, a mí me ha encantado. A ver ¿Tenéis si alguien tiene preguntas? alguna duda, se la quiera escribir, preguntas. De verdad, a lo mejor ahora nos surgen dudas y a lo mejor ahora estáis un poco obnubiladas con tanta información, que es verdad que es muchísima información. Entonces, como tenéis la presentación, como lo podéis volver a escuchar, como simplemente podéis revisar las cosas que os han parecido más interesantes, si os surgen dudas, pues más adelante las preguntáis. Más adelante del día de hoy o más adelante de vuestra vida, de mañana, de la semana o del año. Muy bien, pues entonces, si no hay preguntas, a lo mejor a lo largo de la sesión van saliendo, Claro. pues pasamos al siguiente ponente, ¿vale? Si os parece. Entonces, le daríamos la palabra a José Albors, de FEDECTA, la Federación Valenciana de Empresas de Cooperativas de Trabajo Asociado. Pepe, ¿estás por ahí? Sí, Pilar, aquí estoy preparado ya. Perfecto. Muy bien, pues tomo la palabra. Son las 10:35. Mi idea es, bueno, tengo asignado hasta las 11:30 que tendremos un pequeño descanso y dejar también un poco tiempo por si hay algún tipo de pregunta que queréis hacer. Agradecer pues la intervención de Alicia, que ha situado muy bien todo el tema de lo que significa emprender y la motivación de emprender. Y yo me voy a centrar más ya en una forma de emprender, que es emprender en equipo, emprender en grupo, emprender en compañía, ¿no? Y un poco esas ventajas que tienes emprender en compañía, emprender en grupo, y que básicamente hay una fórmula jurídica que es la cooperativa de trabajo asociado, la que de alguna manera ha entendido mucho mejor lo que significa la democracia económica, el compartir un emprendimiento colectivo y donde, bueno, nos sumamos para adelante un proyecto donde lo importante es satisfacer las necesidades de las personas que han puesto en marcha ese proyecto empresarial. Y cuando hablamos de cooperativa, estamos hablando de proyecto empresarial cooperativo y es evidente que es una empresa y ha de funcionar. Pero es una empresa con unas reglas diferentes a las que conocemos habitualmente, que es la empresa capital, donde lo importante, y es algo que repetiré a lo largo de la exposición, son las personas y la persona está en el centro de la actividad económica. En la empresa capital lo importante es muchas veces es maximizar el beneficio o pagar más dividendos al accionista. Y muchas veces las personas son un mero instrumento, ¿no? Depende, estoy siendo un poco generalista y hay personas empresarias que sí que dan protagonismo también a las personas trabajadoras, pero al final no deja de ser un recurso más para conseguir un fin y ese fin normalmente es aportar valor a quién, al accionista.
Ahora cada vez más con un concepto de responsabilidad social, pues también se intenta dar valor a otros colectivos, se llaman stakeholders, como puedan ser los clientes o los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues de estas cosas voy a hablar los próximos 50 minutos y voy a intentar hablar también de realidades cooperativas que tenemos y que de alguna forma demuestran que sí que es posible crear tu propio puesto de trabajo a través de la creación de una cooperativa y que esta cooperativa sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, aquí en el caso de vuestro municipio de Ayora, tenemos varias cooperativas y seguramente las conoceréis. Por ejemplo, tenemos Asesoría Lesma, un grupo de profesionales de la asesoría. Tenemos una escuela infantil, que es la Pequeña Colmena, vinculada a un grupo que se llama Ninos también, de escuelas infantiles. Ahora en estos momentos con todo el tema de la pandemia y la educación infantil 0-3 especialmente, con dificultades. Tenemos una cooperativa que tiene una amplia historia, la conoceréis seguro, que es Montemayor, en el mundo de la construcción. Os he puesto 3 ejemplos de cooperativas muy cercanas que están ahí en vuestro municipio, que probablemente las conozcáis, porque tenéis amigos o familiares que puedan estar trabajando en estas cooperativas. Pero bueno, cooperativas de trabajo hay en muchísimos sectores de actividad. Tenemos cooperativas, sector mueble madera, en el sector primario de agricultura, en el sector turismo, turismo rural, en el sector de la dependencia, con empresas de ayuda a domicilio. Tenemos cooperativas de profesionales de la arquitectura, de la ingeniería, del diseño gráfico, en la industria de las artes gráficas, la construcción, como hemos dicho antes, y todo lo relacionado con la construcción. Cada vez más en el mundo cultural, en todo el tema audiovisual, tenemos cooperativas. ¿Y cuántas cooperativas tenemos en Comunidad Valenciana? Pues de trabajo asociado tenemos hoy en día 1.966 cooperativas de trabajo asociado que dan empleo a más de 25.000 personas actualmente, que son propietarios de su vida, de su destino, de su aventura empresarial, personas que han decidido trabajar de una forma diferente en cooperativa, algunas que tienen casi ya más de 100 años y otras muy recientes, pues que tendrán meses, ¿no? Tenemos cooperativas de todos los tamaños, cooperativas grandes de más de 540 trabajadores socios y trabajadoras, o cooperativas pequeñas de 2 socios. Luego abundaremos, pero con 2 personas ya se puede crear una cooperativa. Pues bueno, de estas cosas os iba a hablar, ¿no? Y primero que nada quería yo situar un poco ese contexto económico que tenemos, que desde hace tiempo pues vivimos en una crisis económica como permanente o cíclica. Y desde 2008, con todo el tema del Lehman Brothers y la crisis financiera, ahora estamos viviendo una crisis importante derivada de una pandemia, pero todo eso ha tenido mucho que ver con también cómo dar respuestas a estas crisis a través de la reforma de los mercados laborales, ¿no? Y muchas veces la reforma del mercado laboral ha pasado fundamentalmente por abaratar las condiciones de trabajo, por facilitar la flexibilidad al máximo y que el empresario pueda contratar y despedir fácilmente a los trabajadores. Y hoy en día pues tenemos ya contratos por meses, por semanas, por días, por horas o por kilómetros o por lo que sea, ¿no? Es una realidad. Tanto de partidos como PP o PSOE han abundado en una línea de reforma laboral pues que ha ido hacia la flexibilización. Y también tenemos una realidad pues que cada vez más, y somos conscientes, la tecnología pues afortunadamente ha facilitado al ser humano el tener unas mejores condiciones laborales, pero también de alguna manera la tecnología va sustituyendo personas, ¿no? Y en ese sentido yo tengo amigos que trabajaban en la banca, en el BBVA, y está prejubilado con 50 años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hace falta menos oficinas, la banca por internet, los cajeros automáticos, desde el móvil podemos acceder, los medios de pago, sí, todo el tema de la tecnología. Yo recuerdo cuando vine, yo soy de Gandía, cuando vine a estudiar a Valencia, me acuerdo en la Ford Almusafes trabajaban 25.000 personas, hoy en día trabajan solo 6.000 personas. ¿Por qué? Porque la automatización, robotización, muchísimas tareas las hacen máquinas, ¿no? Y esto es algo que cada vez va a más. Y esto hace que haya gente que sea expulsada del mundo del trabajo. Pensemos, por ejemplo, en Mercadena o Consum, una cooperativa que tiene cajeros y cajeras, pues todo esto ya es tecnología, el código de barras. ¿Por qué? Porque ahora las compras por internet y cada vez más
crecido en esta pandemia, ¿no? Bueno, pues es una realidad, ¿no? Que este mundo del trabajo y la tecnología está sustituyendo a las personas y el problema es que se sustituyen a las personas, pero las empresas generan riqueza y no se reparte. Por eso hemos vivido crisis que hay la gente que tiene menos, ¿no? Hay un desigual reparto. Y ahí el cooperativismo tiene mucho que decir, porque el cooperativismo, de alguna manera, puede dar o favorecer el que haya un reparto de la riqueza más justa, más solidaria, más participativa. Bien, también tenemos que una realidad, mucha gente, vosotros habéis estado estudiando, amigos, amigas, y de alguna manera, antes, yo cuando estudié, tuve la fortuna y era fácil encontrar empleo, no era garantía tener estudios para encontrar un buen empleo o encontrar empleo. Hoy en día esto ya no es una realidad y muchas veces la gente tiene que salir, ¿no?, hasta el país para encontrar una oportunidad de trabajo, ¿no? Y hay una pequeña sensación de eso, de que nos están engañando, de que las cosas no eran como nos han contado, y hablamos de globalización, y globalización es que cualquier producto, cualquier servicio se puede prestar por cualquier país, por cualquier persona en cualquier parte del mundo y tenerlo en horas en nuestras manos, ¿no? Que es el efecto real de la globalización. Y bueno, antes Europa, la vieja Europa, España, éramos como el centro de la actividad económica, pero esto ha cambiado, ¿no? Y hoy en día el mapa real del mundo sería más así, ¿no? Donde la vieja Europa estamos en un extremo y las economías emergentes, Estados Unidos, el sudeste asiático, Australia, Latinoamérica, bueno, pues están tomando y es un eje más del Pacífico y no tanto del Atlántico, ¿no? Es decir, eso es uno de los efectos de la globalización. Bueno, yo puedo situar, ¿no? Porque el mundo cooperativo intenta dar respuesta a este tipo de problemáticas que tenemos y especialmente desde lo que es un empleo digno y de calidad. Bueno, pues esa sensación que os decía de que se nos están engañando la tenemos, ¿no? Y antes pues hablaba Alicia de emprender y motivación de emprender, ¿no? Y la realidad es que en estos momentos pues estamos sin viento y ¿qué hacemos? Esperar a que vuelva, ya vendrán tiempos mejores. Nos ponemos a protestar de todo, de los sindicatos, de los empresarios y empresarias, del gobierno, nos dejamos llevar a ver qué ocurre o nos podemos arremar, ¿no? Es decir, tenemos que ser proactivos y antes Alicia lo comentaba, vamos a tomar protagonismo de nuestras vidas, vamos a nosotros liderar, vamos a hacer lo que realmente queremos hacer y vamos a trabajar para nosotros mismos, ¿no? Yo veo a veces el mundo del trabajo y en estos momentos, cuando vemos o Globo, Deliveroo, ¿no? Pues estamos en estos momentos con un cierto nivel de esclavitud laboral, como quien dice, ¿no? Y el futuro del trabajo presente ya tiene mucho de esclavitud, o en la India, donde mucha ropa que no tenemos está producida en unas condiciones económicas de explotación de personas por personas, ¿no? Las grandes empresas buscan los beneficios y se van allí donde la mano de obra es la más económica, ¿no? Bueno, habrá gente que tiene capacidad profesional y pueden ser mercenarios, pero el futuro pasa por la cooperación. Y ahí es donde el cooperativismo tiene mucho que decir. Y juntarnos y cooperar es ganar, ¿no? Nos sumamos para conseguir ventajas entre todos, ¿no? El trabajo en equipo y el trabajo en grupo es algo importante que puede ser una solución a parte de nuestros problemas. Bueno, pues somos responsables a partir desde hace tiempo de lo que nos pueda ocurrir en el futuro, porque por más que protestemos no van a venir a darnos la solución. Tiene que pasar por cada uno de nosotros, de nosotras, y tenemos que de alguna forma ser bueno, los que decidamos de qué manera queremos construir nuestro futuro. Y nuestro futuro pasa por el tema laboral, y el tema laboral pasa también por decidir de qué forma queremos trabajar, ¿no? Y bueno, nos podemos quedar en casa llorando y despotricando, ¿no? de todos, como decía antes, o podemos avanzar en la posibilidad de buscar una oportunidad, ¿no? Antes Alicia decía que hay oportunidades, tenemos que saber buscarlas. Y decía Winston Churchill que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Pues siempre hay dos formas mínimo de ver las cosas, ¿no? Una, de esa forma optimista, resiliente, de hacer frente a la adversidad, de superar esas adversidades,
y otra es verlo todo como calamidad, ¿no? Antes decía Alicia que, bueno, que sí, que emprender significa un riesgo. ¿Por qué? Porque significa un cambio, y un cambio introduce incertidumbre. No sabemos si nos irá bien o nos irá mal. Esa incertidumbre es riesgo y es miedo. Y por eso muchas veces tenemos ese miedo al cambio y no ponemos en marcha proyectos. Pues bueno, tenemos que a veces salir de esta zona de confort, de atrevernos, ¿no?, a cambiar, de atrevernos a mejorar, de intentarlo. Y una cosa interesante que dicen los anglosajones, ¿no?, que fracasa rápido, fracasa barato. Es decir, bueno, no es fácil emprender, no es fácil hacerlo tampoco en compañía porque tenemos conflicto con personas, pero bueno, lo importante es que tenemos que tener esa motivación de optimismo positivo, de creer de que es posible y encima, si no salen las cosas, invertir lo mínimo posible, crear nuestro producto o servicio como producto mínimo viable, testarlo en el mercado, incurrir en los costos mínimos posibles, porque normalmente al final y a largo plazo solo una de cada 10 empresas son las que suelen salir adelante, ¿no? Bien, pues en ese sentido es importante intentarlo y si no sale la primera, lo volvemos a intentar, ¿no? Es decir, fijaos en nuestras relaciones personales y en las parejas, normalmente solemos tener más de una pareja en la vida porque a veces no ha salido bien, pero no por eso lo dejamos de intentar. Al final, pues tenemos suerte y encontramos a la persona adecuada para compartir un proyecto de vida, ¿no?, juntos. Bueno, pues en el mundo empresarial ocurre eso, ¿no?, y no siempre sale a la primera. Pues por eso, un poco volviendo, ¿qué queremos ser de mayor, no? ¿Podemos ser funcionarios? Sí, habrá posiciones, podemos tener un empleo fijo y seguro para toda la vida, a lo mejor no una remuneración muy alta, pero cada vez más es una vía que se está acotando y van a salir menos oposiciones y está cambiando todo el tema desde la función pública. Trabajar en una empresa también, enviaremos nuestro currículum, de alguna manera pues tendremos que aceptar condiciones laborales que son las que marque el empresario y en ese sentido pues tendremos menos libertad para desarrollarnos, ¿no? ¿Vivido los padres? Pues bueno, esa es una opción, ¿no?, que cada vez más a veces no hay más remedio y cada vez más la gente se emancipa mucho más tarde y cada vez más, pues bueno, tenemos una zona segura o de confort, pero bueno, no nos permite desarrollar los proyectos personales. Y por último, ese ser emprendedor, ese ser persona emprendedora, ¿no?, de aceptar que, bueno, que podemos arriesgarnos en una idea con otras personas y llevar adelante nuestro proyecto. Y bien, y eso es el autoempleo. Y nosotros aquí en FEDECTA, que es la Federación de Cooperativas donde yo trabajo, y esta Federación de Cooperativas ayudamos a personas como vosotros que en un momento dado decide poner en marcha su empresa y los ayudamos en tanto en cuanto pues tenga o vaya a ser una empresa cooperativa y os facilitamos toda la información, asesoramiento, formación para crear vuestro propio puesto de trabajo, ¿no? Y es evidente que si es una cooperativa, pues evidentemente no será una persona individual que optará por ser autónomo, yo me lo soluciono las cosas, yo no necesito a nadie o delego o subcontrato ciertas actividades, sino que será con otras personas formando parte de una sociedad. La diferencia es que una sociedad cooperativa es una sociedad democrática participativa donde, y lo veremos, una persona es un voto y donde todos decidimos en igualdad, ¿no? Bueno, pues como os decía, la realidad es que cuando hay huracanes hay gente que busca refugios y espera que las cosas pasen y que escampe, y otros aprovechan la oportunidad para construir molinos de viento. Bueno, la situación es crítica, sí, por supuesto, pero dentro de esto puede haber una oportunidad de encontrar un posible negocio y llevarlo adelante con otras personas, ¿no? Y como os decía hace un momento, lo podemos hacer de forma individual o formando parte de un equipo, ¿no? Y algo que decía Alicia también, un equipo complementario diverso, donde somos personas diferentes que nos complementamos. Os he puesto una imagen de un equipo de baloncesto, donde hay personas bases que son bajitos y mueven el balón rápidamente, donde hay personas que son pivots altos que meten las canastas, aleros.
Es decir, normalmente un equipo es un equipo diverso, complementario, donde las distintas personas hacen distintas actividades y una empresa tiene distintas funciones. La función de producción, la función comercial, la función administradora, emprendedora, y todo eso tiene que estar integrado. Cuando emprendemos en solitario, de alguna manera, una persona tiene que ser polivalente y saber hacer de todo. Y evidentemente, pues saber hacer de todo no es fácil y seguramente no lo haremos bien. Por eso es más complejo, ¿no? Pues nosotros apostamos por lo que es la cooperativa, por un grupo de personas diversas que deciden conjuntamente llevar adelante un proyecto empresarial, y no por eso significa que cada uno pierda su individualidad. Y aquí os pongo una cita de una película que conoceréis, que es La lista de Schindler, que dice que una vela no pierde su luz por compartirla con otra. Pues es así, ¿no? Es decir, que nos vemos en un proyecto empresarial, tú, el yo, para construir un nosotros que realmente nos hace más fuertes y nos hace que nuestro proyecto sea sostenible sin renunciar cada una de las personas que integra su proyecto a esa individualidad como persona, ¿no? España es la España de las autonomías, con dificultades, pero bueno, integramos dentro de una nación. España como nación está integrada en la Unión Europea, es decir, unirse es algo natural. El ser humano desde la prehistoria se ha unido en grupos, en personas, en ciudades. Es decir, ha creado, ¿por qué? Porque cooperar es algo natural. Y nos han enseñado lo contrario, que es competir. Pues bueno, sí, pero muchas veces se hace y se justifica un darwinismo económico, que es la lucha por la supervivencia, y no es así, sino que el ser humano es un ser cooperador, que cooperar es ganar, y muchas veces compartir con otras personas un proyecto es lo que hace que ese proyecto tenga éxito. Que evidentemente también se competirá, porque es importante buscar la eficacia, la eficiencia y mejorar, ¿no? Y en ese sentido es bueno ese estímulo. Pero eso no significa que tengamos que vivir en una sociedad de corte capitalista en la cual pues hay muy poca gente que tiene muchísimo y muchísima gente que tiene muy poco, ¿no? Esto no es sano, no es lo natural, y lo natural es más el compartir. Bueno, pues esto de alguna manera es una cooperativa, y una cooperativa es una empresa de economía social, una cooperativa de trabajo asociado. Hay otras fórmulas también que asocian trabajo, como la sociedad laboral, pero bueno, yo voy a hablar más de lo que es la cooperativa, ¿no? Y una cooperativa es una empresa en la cual se unen distintas personas para llevar adelante un proyecto en común, ¿no? Hablamos de personas físicas que mediante la aportación de trabajo y capital, porque al mismo tiempo somos trabajadores, pero somos las personas empresarias de nuestro proyecto, aportamos dinero, realizamos cualquier actividad económica. Como os he dicho anteriormente, hay cooperativas en todos los sectores de actividad. Os he dicho que actualmente hay más de 1.966 cooperativas de trabajo asociado, que agrupan a esas 25.000 personas que os he dicho y que realicen cualquier actividad económica. Tenemos cooperativas que no son de trabajo asociado, como las cooperativas agroalimentarias, donde personas que tienen tierras y cultivan naranjas, arroz, vides, olivos, luego se unen para cooperativizar el producto, ya sea el aceite, el vino, el arroz o las naranjas, y tener más posibilidades de conseguir mejores precios o mejores posibilidades de canalizar y comercializar sus productos. En la Comunidad Valenciana existen más de 450 cooperativas agrarias. Tenemos cooperativas eléctricas, seguramente cada uno de vosotros está en Iberdrola o en Endesa, pero bueno, hay 17 pueblos de Comunidad Valenciana donde casi todos los vecinos están con la cooperativa eléctrica, que es la que les suministra el servicio eléctrico. Y lo importante e interesante es que se lo suministra en unas condiciones de calidad y precio mejores que las empresas capitalistas propietarias de los bancos, las grandes empresas energéticas, ¿no? Tenemos cooperativas de consumo. La más importante que muchos de vosotros conoceréis es Consum, que tiene más de 2 millones de socios consumidores y tiene más de 12.000 personas trabajadoras.
personas trabajadoras que son socios de trabajo y que han aportado un capital. En concreto, en Consum, pues los trabajadores de Consum, a diferencia de los de Mercadona, como propietarios han aportado como 6.000 euros, ¿no? 6.000 euros de capital social que el día de mañana, cuando se vayan de la cooperativa, se les retornará con los intereses generados o los beneficios que hayan podido tener como propietarios de lo que son de la cooperativa, ¿no? Es decir, que una cooperativa es una empresa, no lo olvidemos, si no hay empresa no hay cooperativa, pero es una empresa diferente, que funciona con una filosofía y unos principios diferentes a los que conocemos, ¿no? Y representa un modelo de empresa donde lo importante es que combina objetivos empresariales con objetivos sociales, ¿no? Y lo social de una empresa cooperativa de trabajo asociado fundamentalmente es procurarse trabajo en las mejores condiciones posibles. Como socios trabajadores lo que no vamos a hacer es autoexplotarnos a nosotros mismos. A veces en los inicios, que son duros, sí que hacemos jornadas más largas de trabajo porque hay que llevar adelante el proyecto. Es una forma muchas veces de capitalizar nuestro proyecto porque a veces no tenemos el dinero o el banco no nos lo presta y es en base a ese esfuerzo o a ese trabajo o a ese cobrar menos en un inicio donde podemos ir poco a poco comprando, invirtiendo y creciendo nuestro negocio, ¿no? Pero es evidente que eso es una cuestión coyuntural y no podemos estar toda la vida trabajando 12 horas diarias para llevar adelante nuestro proyecto y habría que repensar si es viable o no, ¿no? Y bueno, voy a poner una imagen, una diapositiva bastante esclarecedora de lo que significa o la diferencia que hay entre una cooperativa y una empresa capital, ¿no? Es decir, las tres cosas que realmente nos diferencian. Y la primera es que el poder de decisión en las cooperativas está en las personas trabajadoras que la integran, en los socios, las personas socias. Y tan fácil como la democracia, una persona, un voto, como en este país o en esta comunidad o en vuestro ayuntamiento, cada uno de vosotros, independientemente de su cultura, religión, conocimientos, tiene un voto que deposita en la urna. Pues en una cooperativa lo mismo, una persona, un voto, mandan las personas. En una empresa capital no. Una empresa capital va en función del dinero que cada uno ha puesto. Si yo soy el señor Juan Roch, dueño de Mercadona, o el señor Amancio Ortega, dueño de Inditex, y tengo la mayoría de las acciones, pues evidentemente tengo la mayoría de las decisiones y se hace lo que yo digo, que para eso soy el dueño o la dueña de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque he puesto yo el dinero y el capital es mío. Y así de simple. Entonces, en una cooperativa eso no es así. En la cooperativa, como hemos dicho, son las personas que aportan dinero, que puede ser la misma cantidad o no, eso lo podemos ver luego. Pero bueno, la condición de socio, de socia, de persona socia, te la da el hecho de trabajar en la cooperativa. Y por esa condición tú tienes derecho a decidir, a votar. En una empresa capital, el que decide es el dueño. Y si no estás de acuerdo, ahí tienes la puerta y te vas. Porque aquí se dice lo que digo yo, que para eso cuesta el dinero y me arriesgo, ¿no? Bueno, esto es la empresa capital. Quizás estoy estereotipando un poco, ¿no? Pero para un poco se ve esa diferencia, ¿no? Bien, en la empresa cooperativa, evidentemente trabajamos para ganarnos la vida y tener un salario digno. La cooperativa se llama anticipo laboral, la cuenta de beneficios, ¿no? Pero bueno, en la cooperativa ese beneficio, ese salario viene en función de ¿qué? Muy simple, del trabajo que cada uno aporta. Y si aportamos trabajo diferente, podemos cobrar de una forma diferente. No por el hecho de ser todos socios, todos cobramos iguales. Eso lo decidimos en la asamblea de todos los socios. Pero si hacemos trabajos diferentes y uno hace un trabajo de administrativo y otro hace trabajo de dirección general, probablemente el mercado retribuye a estos trabajos de forma diferente y en las cooperativas nosotros decidimos cómo se ha de retribuir ese trabajo, pero normalmente siempre en función del trabajo que cada uno aporta, no en función nunca del dinero que uno tiene, ¿no? Bueno, en una cooperativa, en una empresa capital, no. Claramente el beneficio es en función del capital que cada uno aporta. Es decir, decido en función del capital que tengo y el beneficio va en función de los dividendos, las acciones que yo tengo, ¿no? Y eso es una diferencia importante también. La empresa de trabajo, la empresa cooperativa, es una empresa de personas y las personas se les retribuye en función
de la aportación o trabajo que realizan. Y luego decidimos nosotros internamente cómo distribuimos ese beneficio, si a partes iguales, en función de las horas trabajadas, en función de la responsabilidad que tiene cada uno dentro de la cooperativa. Y lo decimos en la asamblea y mayoritariamente lo que decidimos es lo que hacemos, ¿no? Es esa democracia que siempre tiene la cooperativa. Y por último, otra cosa que nos diferencia es que la empresa capital lo que busca es la maximización del beneficio para el accionista. Ya os he dicho al principio que afortunadamente las cosas están cambiando y evidentemente pues las empresas intentan cada vez ser más responsables socialmente porque hay una presión social por parte de la sociedad de decir, oye, yo a la hora de consumir, pues en vez de puedo ir al Mercadona o a Consum, si voy a Mercadona enriquezco mucho más a Juan Roig, evidentemente lo está haciendo bien, no tengo nada que objetar, pero bueno, en mi decisión de consumo está, pero al final quien gana es el señor Juan Roig, que cada vez pues tiene más dinero. O en Brasil, es decir, yo cuando compro un mueble lo puedo comprar en IKEA y en IKEA pues tengo a lo mejor la garantía que ese mueble ha sido construido con madera de no quemas en Brasil del Amazonas, ¿no? Y en ese sentido, lo que estamos de alguna forma haciendo es que nuestra pauta de consumo beneficiara a un tipo de empresa u otra. Y hay empresas que lo que buscan es maximizar los beneficios a costa lo que sea. Si contamino, pues no pasa nada. Si monto mi fábrica en vez de en Europa, que la legislación medioambiental es más rígida, pues la monto en Marruecos o en África, que la legislación medioambiental es muy permisiva y allí me permiten contaminar sin problema los mares, los ríos o lo que haga falta, ¿no? Y así a barato coste. Bueno, en una cooperativa no. En una cooperativa evidentemente somos una empresa, tenemos que ganar dinero que reinvertiremos, pero evidentemente lo que buscamos es el bienestar conjunto, ¿no? Tenemos que maximizar ese bienestar conjunto, las dos cosas al mismo tiempo, encontrar ese equilibrio entre lo social y lo empresarial para que de alguna manera conseguir tener una empresa rentable que funciona, que nos da un puesto de trabajo en condiciones dignas y al mismo tiempo tenemos un proyecto social en el cual decidimos, en el cual podemos conciliar nuestra vida laboral y familiar. Y bueno, pues esto es en esencia la diferencia fundamental entre una empresa capital y una cooperativa, ¿no? Bueno, pues las cooperativas, como os decía, tenemos unos principios diferentes y unos valores que nos hacen diferente al resto de empresas. Estos principios y valores pues fueron promulgados hace más de siglo y medio por lo que se conoce como los pioneros de Rothschild, que es un poco la primera cooperativa formalmente, que en Inglaterra, en Manchester, y aquellos pioneros decidieron trabajar de una forma diferente. Estamos en plena revolución industrial, las condiciones laborales en aquella época era de explotación infantil, hoy aún desafortunadamente en parte del mundo aún hay explotación infantil, condiciones laborales de 14 y 16 horas, salarios de miseria, en fin, esa revolución industrial pues sí, generó mucha actividad económica, del campo se pasó a la ciudad, de los pequeños talleres artesanos al entrar la máquina a vapor, y la posibilidad que tenía la clase trabajadora de defender sus condiciones laborales era uniéndose para hacer frente al capital. Y ahí nacieron los sindicatos, ¿no? Para uniéndose a la clase trabajadora y a través de los conflictos colectivos, de la huelga, pues intentaban conseguir mejoras en su relación laboral con el capitalista. Y al capitalista lo que peor le sentaba era que el trabajador hiciese huelga porque no podía atender los pedidos y ahí perdía dinero. Bueno, y ese poder de negociación pues hemos ido avanzando. Hoy en día también pues los sindicatos y la clase trabajadora unida pues también a través del conflicto del colectivo y la huelga y el diálogo social pues se han conseguido una serie de mejoras. Pero ese grupo de personas dijo, no, nosotros vamos a crear nuestra propia empresa con unos valores diferentes a lo que son los valores de la empresa capital. Y bueno, hicieron la primera cooperativa y promulgaron 6 principios. Hay un 7º principio que veis en la transparencia que se incorporó mucho más tarde, hará unos 25 años, desde la Alianza Cooperativa Internacional. Y el primer principio, y es algo fundamental, es la libre adhesión y voluntaria y abierta. Es decir, que nadie puede ser discriminado por razón de origen, de cultura, de religión, de sexo. De hecho, una cosa importante es que las cooperativas, las mujeres,
que las integraban han votado en igualdad que los hombres, ¿no? Es decir, esa lucha que han llevado las mujeres durante muchísimos años para conseguir los mismos derechos que los hombres, y aún así que al parecer hoy en día tenemos los mismos derechos, pero en la práctica no es así, aún hay una discriminación frente a la mujer, pues en las cooperativas no se ha dado, han formado o han sido una más dentro del colectivo. Evidentemente hay aspectos culturales que han pesado y esto, pero por filosofía, la mujer en la cooperativa en igualdad que los hombres, ¿no? Esa libre adhesión. El segundo principio que hemos hecho mención, la gestión democrática, la democracia económica. Una persona, un voto. Las personas en el centro de actividad económica son las que deciden, las que votan en igualdad. Una persona, un voto. El tercer principio, participación equitativa en el capital de la empresa. Bueno, hemos hablado que es una empresa que hace falta ponerla en marcha y ahí hay que poner capital social que tiene que salir de los socios. Y los socios, pues nos rascamos el bolsillo y aportamos ese capital para poner en marcha nuestra empresa. Bueno, pues evidentemente lo hacemos desde la equidad. El capital puede tener un interés como retribución. Evidentemente, si alguien tiene más capital, no voy a hablar ahora del capital voluntario o capital obligatorio, necesario, pero bueno, que sepáis que se puede retribuir ese capital y ahí, si alguien tiene más capital, pues habrá más interés, ¿no? Pero bueno, el capital es importante porque sale, pues eso, de las aportaciones que hacemos los socios, de la distribución de beneficios que se queda en la empresa y no nos repartimos entre los socios y vamos aumentando nuestro capital en la empresa. Autonomía e independencia. Pues evidentemente una cooperativa tiene que poder tomar sus propias decisiones y muchas veces, y más ahora en este mercado donde cada vez más la subcontratación, a veces dicen, no, tú, por poner un ejemplo, Zara, ¿no? Puede tener cooperativas de mujeres que cosen en casa textil confección. No, tú ahora eres propietaria, tú tienes tu empresa, yo te llevo, tú confeccionas, yo te recojo, yo vendo luego, pero bueno, tienes un cliente único, que puede ser Zara, el Corte Inglés o la Mercedes, ¿no? Recuerdo una cooperativa que se dedicaba a coser volantes de coches que van todos a Alemania, a la BMW, volantes de cuero a la Mercedes, donde realmente el poder negociador de la cooperativa era nulo. ¿Por qué? Porque solo tenían un cliente y cuando tienen un cliente, pues bueno, eso ha pasado ahora con cooperativas cárnicas u otro tipo de cooperativa o los Deliveroo o Globo de turno que están en manos de estas plataformas, ¿no? Y ahora sí se están creando cooperativas de riders para defenderse, ¿no? Pero lo importante es que una cooperativa tiene que poder tomar sus propias decisiones y tener esa autonomía e independencia frente a terceros. Y no solo hablo de empresas, sino de corporaciones locales, de ayuntamientos, ¿no? Que tienen un servicio de ayuda a domicilio y quieren conseguir abaratar precios y entonces viene una multinacional tipo Eulen y ofrece precios más baratos y una cooperativa y el ayuntamiento lo que quiere o tal. Bueno, pues si trabajas exclusivamente para una corporación local o un ayuntamiento, el pliego del año que viene sale, te quitan el trabajo porque otro ha presentado una oferta más temeraria, más baja, y como aquí parece ser muchas veces que es el precio lo que más manda, pues resulta que la cooperativa se ha quedado sin trabajo. Por eso tenemos que tener esa autonomía, ¿no? Independencia. El quinto principio fundamental se llama la regla de oro del cooperativismo. Y estamos hablando de la educación y formación. De hecho, las cooperativas, por ley, tienen la obligación de destinar una parte de sus beneficios a la educación y formación de las personas sociales y trabajadoras de su empresa. Hoy en día nadie cuestiona la importancia que tiene la formación en todos los ámbitos, profesional, en gestión empresarial, en gestión humana también, porque al final las personas somos emoción y hay que ser inteligente emocionalmente y hay que formarnos también y educarnos en valores, ¿no? Es importante. Y muchas veces le pedimos eso a la escuela, que forme a nuestros hijos en valores y desde la familia, pero también desde la empresa tenemos que formar y educar en valores. Y nosotros, evidentemente, de FEBECTA formamos y educamos en valores cooperativos, de solidaridad, de participación, de democracia, ¿no? Pues estos son valores que están ahí y que hay que educar a las personas. El sexto principio, intercooperación, fundamental. Nos hemos unido personas para formar
una empresa, pero nos tenemos que juntar empresas para crear estructuras mayores, intercooperar, ¿no? Especialmente en cooperativas de segundo grado, se crean para intercooperar en el mundo agrario y hay hasta cooperativas de tercer grado. Tenemos un caso en Comunidad Valenciana que es Anecop, que para poder vender en China, en Estados Unidos, lo que hace es agrupar a muchísimas cooperativas de primer grado, de segundo grado, para crear esa estructura mayor y tener mayor poder de distribución, negociador. Os decía antes que en Ayora hay un caso que es una cooperativa, que es la Pequeña Colmena, que es una escuela infantil, dentro de un grupo que es Ninos, que es una cooperativa de segundo grado. Pues bueno, hay 16 escuelas de ninos y es importante que la Pequeña Colmena, unida a este grupo, intercooperando, pues tiene más facilidades para poder subsistir. Y el último principio se llama interés por la comunidad y hablamos de lo importante que las cooperativas hacen una apuesta por un desarrollo sostenible, medioambiental y por un desarrollo local. Aquí hoy en día en Valencia está la Ford, pero mañana se puede ir, como está ocurriendo con la Nissan, ¿no? En Barcelona o en otro sitio. Bueno, pues el capital no entiende fronteras, entiende beneficios y se deslocaliza. Las cooperativas no, las cooperativas trabajan para el desarrollo local en su territorio. Las personas vivimos en territorio y la riqueza que generamos se queda en ese territorio. Pues estos son las cooperativas y estos son los valores y principios que tenemos. Y bueno, y cuando emprendáis, pues desde los valores y principios como son los cooperativos, son los que nos van a marcar si la cooperativa es nuestra opción. Y al final una cooperativa, como decía, es una empresa que tiene esa doble estructura social y empresarial, donde tenemos que equilibrar esos intereses. En la cooperativa, el órgano más importante es la Asamblea General, donde se decide por parte de todos el destino, los estatutos, nuestros reglamentos de funcionamiento, en actas de asambleas tomamos decisiones. A veces la cooperativa es más grande, elegimos a un consejo rector para que a petit comité, personas preparadas que hemos elegido, tomen las decisiones en el día a día, ¿no? Y luego tendremos, pues evidentemente, como empresa, un director o directora, una persona en la dirección, mandos intermedios y tal. Bueno, esa doble estructura hay que conciliarla muy bien y hay que formar a la gente para funcionar muy bien. ¿Qué hace falta para poder llevar adelante un proyecto empresarial? Ya antes Alicia lo decía, un buen plan de viabilidad. Es el error más importante que cometemos. Bueno, pues una cooperativa tenemos que trabajar sobre el plan de viabilidad. De hecho, en la propia web de FEVECTA y en el blog recientemente hemos subido un modelo de plan de viabilidad. Tenemos un tutorial que explica cómo realizar el plan de viabilidad para cooperativa, con una hoja de Excel muy bien explicado. Y esto es importante, tenemos que saber exactamente pues, todos los costes, también todo el tema de cómo va a llegar nuestro producto o servicio al mercado, de qué manera, con qué canales, y todo esto hay que cuantificarlo numéricamente y al final nos dará si es rentable o no, o tenemos beneficios o no. Y antes de ponerla en marcha, el papel es importante. Pero para una cooperativa también es más importante pues las personas, ¿no? Y con dos personas, como os decía, podemos crear una cooperativa. Antes os decía que la cooperativa más grande que tenemos aquí en Comunidad Valenciana tiene más de 540 socios y tenemos muchas cooperativas pues pequeñitas, de 2, 3 socios. De hecho, el 85% de nuestras cooperativas tiene menos de 11 socios, ¿no? Bueno, pues sí, hablamos de pequeñas empresas, de microempresas, pero bueno, con la idea de crecer. Pero con dos personas se puede crear una cooperativa. Y no importa si son familiares o no, tenemos cooperativas de hermanos, de padres e hijos, de matrimonios, es decir, con dos personas se puede crear una cooperativa. Es evidente que han de esa capacidad profesionalmente para desarrollar su actividad. Si nos dedicamos a la educación, pues tenemos que ser maestros, y si somos mecánicos de automóvil, pues tenemos que tener las competencias adecuadas. Evidentemente, la importancia de lo que es autorresponsabilizarse de gestionar una empresa, ¿no? Estamos hablando de que somos una empresa, no somos una asociación, no somos un grupo de amiguetes que nos hemos juntado para ver qué hacemos. No, no. Somos una empresa donde nos responsabilizamos, donde cada uno de nosotros sabemos que formamos parte de una cadena y que cada eslabón es importante. Y si yo fallo, falla el proyecto. Bueno, esa es la responsabilidad real de una cooperativa, ¿no?
Necesitaremos financiación y probablemente esa aportación a capital la tenemos que hacer rascando nuestro bolsillo o nuestros familiares o amigos que nos darán dinero, ¿no? Las 3F que dicen los americanos, ¿no? Full locos que nos prestan dinero, family o friend, ¿no? Amigos. Pero bueno, tenemos banca y tenemos banca ética y banca cooperativa como Caixa Popular o Fiare o Trio dos Bank y otro tipo de bancas que, como Bankias o las Camps de turno, o Caja Madrid, bueno, que tienen sus intereses comerciales y algunas las hemos pagado entre todos. Bueno, pues también necesitaremos y podemos ir a esa banca ética o a esa banca cooperativa a pedir la financiación necesaria para llevar nuestro proyecto adelante. ¿Qué más hace falta? Pues el capital social mínimo legal son 3.000 euros. Si somos 2 personas, tendremos que aportar 1.500 euros cada una. Si somos 3, 1.000 euros cada una. Y deciros que puede ser capital en dinero o en especie. Pues no hay ningún problema. Podemos aportar un ordenador, un vehículo, lo valoramos y el mínimo son 3.000 euros. Importante, la responsabilidad está limitada al capital que aportamos. Otros temas, algunos muy rápido. Primero decimos cómo nos llamamos y eso lo pedimos al registro de Madrid de Valencia y tenemos nuestro nombre. Luego, con nuestros estatutos, vamos al notario, a la notaria y elevamos a público escritura las reglas por las cuales nos vamos a organizar, ¿no? Como cooperativa. Posteriormente, vamos a Hacienda y liquidamos los impuestos, que luego Pilar hablará, pero hay que liquidar los impuestos de transmisiones patrimoniales y acto jurídico documentado. Y vamos, posteriormente, nuestra escritura va a un registro especial, que es el registro de cooperativa, donde nuestra cooperativa ya se registrará y tendrá ese carácter público como tal y nos dará derecho a poder iniciar nuestra actividad económica sin ningún problema y todo legalizado. Volveremos otra vez a Hacienda para darnos de alta en todos los temas de los IVA, IRPF, para el impuesto de sociedades y, en fin, todas las declaraciones, porque Hacienda nos va a fichar y tenemos que cumplir nuestras obligaciones fiscales. Y luego daremos de alta en la Tesorería de la Seguridad Social también nuestra cooperativa. Aquí luego Manuel Alegre os hablará del tema laboral, pero deciros y avanzaros ya que la cooperativa es la única fórmula jurídica que puede elegir por encuadrar a sus socios y socias en el régimen general o en el régimen de autónomo. Y es algo que lo estableceremos en los estatutos y durante 5 años no lo podemos cambiar. Es decir, que nosotros elegimos en qué régimen de cotización queremos estar, o asimilados al régimen autónomo o asimilados al régimen general. ¿Eso de qué va a depender? Pues bueno, aquí nosotros, cuando estudiamos con la cooperativa, les explicamos ventajas de cada régimen, los costes, y al final es una opción que tiene la cooperativa. Lo importante es que cada 5 años pueda hacer el cambio de régimen y es la modificación de estatutos. Importante, la cooperativa, como os he dicho, las leyes, las reglas las creamos nosotros entre todos y todo eso tiene que estar bien registrado en los libros sociales, en los libros de actas, en los balances, en los libros diarios contables que son obligatorios a nivel económico, pero también ese libro de actas de Consejo Rector o ese libro de actas de Asamblea General es donde recogemos todas las decisiones que nos obligan ya de por vida hasta que no las modifiquemos y que una persona nueva socia que entre y dice, ¿y esto cuándo se decidió? Se decidió en el 2017 que acordamos que no trabajaríamos los sábados o que haríamos un turno los domingos. Cualquier cosa lo hemos acordado y figura en un acta de asamblea. Bueno, pues esto es importante que se recoja bien y se custodie bien todos los libros sociales. Las cooperativas tienen ayudas. Voy a dar una hablada, ahora estamos fuera de plazos de ayuda, pero que sepáis que las cooperativas tienen todo el tema fiscal, que a través del artículo 129.2 de la Constitución de promover el cooperativismo, pues tenemos una ley fiscal que luego Pilar explicará mucho mejor y las ventajas que tiene la cooperativa fiscalmente. Pero otro tipo de ayudas que hay es la posibilidad de ayudas directas, como es el pago único. Si tenemos o hemos estado trabajando, tenemos la posibilidad de cobrar todo el desempleo que nos podía corresponder mes a mes en un pago único para invertir en nuestro negocio. Y luego tenemos ayudas por integración de socios, porque han puesto trabajo. Y estas ayudas pueden ir desde 12.000 a 8.000 euros. 12.000 en caso que seamos colectivos, diríamos, especiales, en el sentido, pues, personas con discapacidad física, psíquica o sensorial. En el caso de mujeres, hasta 10.000 euros. Y en el caso de hombres, hasta 8.000 euros, ¿no? Con una serie de condiciones. Pero bueno, es dinero que se te da a fondo perdido,
Lo único que de alguna manera es cumplir unos requisitos que normalmente son fáciles de cumplir y luego pues que tenemos que mantener el puesto de trabajo como mínimo 2 años seguidos, ¿no? Si no, igual nos pueden pedir la parte proporcional de devolución por no haber estado. Pero bueno, que la comunidad cuenta con ayuda. Las ayudas no hay que contar con ellas porque normalmente desde que la solicitamos hasta que la aprueban y nos la dan puede pasar casi un año. Es decir, que tenemos que tener muy claro que nuestro proyecto va a funcionar. Muchas veces cuando llega la ayuda ya no nos hace falta y de repente somos 3 personas, mujeres, nos dan 30.000 euros, pero claro, hasta el año no lo tenemos, no nos lo ingresan y mientras tanto, ¿qué, no? Pues mientras tanto ha pasado y hemos tenido que pagar mucha seguridad social, muchas facturas y mucho de todo. ¿Qué más ayudas hay para la inversión o asistencia técnica? Estudios de mercado, de viabilidad, de nuevas tecnologías, contratación de personal directivo, directores o directoras. Bueno, pues podemos tener una ayuda hasta 22.000 euros máximo, que es el 50%. Más ayuda a la inversión, pues por compra de mobiliario, por compra de terrenos, por compra de maquinaria. Bueno, cada ayuda tiene un porcentaje de subvención, en cada momento y cada año cambia, pero que sepáis que siempre hay ayudas, vienen del Fondo Social Europeo, vienen del Ministerio, se complementan con partidas de la Generalitat y bueno, pues ahí saber que tenemos este tipo de ayuda. Yo me quedan 7 minutos y bueno, quería un poco animaros, ¿no? Y motivaros y quería con una pequeña historia, espero que divertida, y era de un rico americano que tenía una mansión allí en Miami, ¿no? Y era un millonario de estos excéntricos y tenía una piscina llena de caimanes, ¿no? Y bueno, pues el excéntrico millonario dice, aquí si hay un valiente o una valiente que sea capaz de tirarse a la piscina, le regalo mi yate, le regalo mi avión. Y claro, evidentemente nadie pues dice, es una locura, te tiras a la piscina y no sales vivo. Pero de repente una persona se lanza a la piscina y después de estar 20 minutos luchando con los caimanes, la gente espeluznada logra salir vivo, totalmente magullado, y el millonario emocionado dice, es usted la persona más valiente que he visto en mi vida y le voy a regalar mi yate. Y aquel dice, no, si yo barco, no, que me mareo. Pues mi avión dice, no, le he dicho que me mareo, que no me gusta volar. Pues le daré mi casa, dice, no, si yo casa tengo una. Y dice, ¿y usted qué es lo que quiere? Y dice, yo soy el hijo de la gran puta que me ha empujado, ¿no? Bueno, esto es un poco el chiste, ¿no? Es decir, pero la moraleja es que en situaciones muy difíciles, muy comprometidas, somos capaces de salir de ellas, ¿no? Es decir, con la voluntad es lo único que no nos van a doblegar. Cualquier persona, y aquí hemos tenido muchas personas en Ferecta, personas emprendedoras, que tienen ganas, que tienen voluntad, que tienen un objetivo claro, que lo quieren compartir, que crean un equipo, el equipo que se apoya mutuamente entre ellos es capaz de llevar cualquier proyecto adelante y que nadie nunca os diga que no va a salir esto. Siempre hay mucha gente desalentando, oh, esto no va a funcionar, esto tal. Mira, dejad a los que lo están intentando, dejadnos que lo llevemos adelante. Luego, pues mira, no pensaba yo y esto ha salido. Pues sí, grandes ideas y grandes negocios empezaron todos como muy pequeños y en ese sentido lo importante es que lo intentemos con un cierto colchón de seguridad, en el sentido de que gastemos lo mínimo posible, que testemos bien, que nos informemos bien, que nos apoyemos bien con personas que nos mentoricen. Estamos en las federaciones, está la universidad, está la diputación, en los cuales hay muchos servicios de apoyo a la persona emprendedora, y utilizarlos. Nosotros somos FEBECLA, la Federación de Cooperativas. Estamos aquí en Valencia, en Xàtiva tenemos oficina, en Alicante, en Castellón. Podéis llamarnos, tenemos la web, solicitarnos una cita, os atenderemos totalmente de forma gratuita y si pensáis que lo vuestro es una cooperativa, pues estaremos encantados de recibiros. El año pasado recibimos a más de 300 grupos de personas con la idea de crear una cooperativa. De estos 300 grupos, 60 acaban creando su cooperativa, es decir, un 20%, no está mal.
Y en ese sentido, bueno, pues cooperativas que se han creado con 2, 3, 4, 5 personas y están con dificultades y más ahora por todo el tema de la pandemia, llevando su proyecto adelante, ¿no? Pues yo me callo, simplemente daros las gracias por la atención. Como os decimos, tenemos una web, tenemos blog, tenemos mucha información en las redes sociales. Podéis buscarnos, poner FBITA Cooperativa y saldremos. Y a partir de ahí nos podéis llamar por teléfono, por correo electrónico, pedir una cita y estamos a vuestra disposición. Agradecer por último pues la amabilidad que habéis tenido en escucharme y agradecer también a la universidad, a la Diputación, a Divalterra, pues esta oportunidad, ¿no?, de contactar con futuras personas emprendedoras y que, bueno, si lo vuestro es cooperativa, pues ya sabéis, aquí nos tenéis. Y abierto a cualquier sugerencia, pregunta que tengáis a bien a realizar. Vale, a ver, te comento. Mira, tengo aquí a mi compañera, que yo prácticamente somos como una cooperativa, que te pregunta que, mira, si tenéis en la web un resumen de las ayudas que se pueden solicitar a las diferentes administraciones. Sí, tenemos una en la web y viene bastante tal, de las ayudas que se pueden solicitar. Simplemente que los plazos se han cerrado casi todos ya, pero se abrirán en breve, se abrirán muy similares a lo que tenemos actualmente. Y luego yo la pongo lo que sea, pero disculpa, Andrea, apaga el micro. Ahora. Ahora, sí. Vale, pues yo... ¿Estás ahí aún? Es que no te veo. Sí, vale. Vale, mira, yo tenía, de una de las cosas que has comentado, que yo la verdad desconocía el número de participantes, bueno, que se necesitaba para una cooperativa, me has dicho ya que con 2 personas ya se podía. Mira, yo me acaba de pasar ahora esta mañana que tengo ahí 2 personas del entorno de Ayora, que sí que es verdad que hay alguna cooperativa, no la que a lo mejor me gustase, pero alguna. Y me ha sorprendido mucho que tenemos, no sé si es un problema o no, con el tema de las gestorías. Porque ahora mismo esa persona que yo pensaba que iba a participar, que lo teníamos hablado, porque además lo que te comentaba antes de comenzar hoy, que va a interactuar con bastantes entes de por allí, me ha mandado un WhatsApp diciéndome que es que hay 2 gestorías que le han, vamos, que por nada del mundo se metan en el tema de la gestoría. Ya. Entonces, no sé, yo sé que el desconocimiento y todo eso, pues hay veces... Sí, nosotros intentamos hacer una labor con las asesorías no cooperativas para que conozcan, porque a veces el asesor tiene miedo, como no sabe, desaconseja a su cliente o cooperativa, pero es más su incapacidad por no tener el conocimiento. Exacto. Tenemos unas asesorías cooperativas ahí en la Canal de Navarrés y que si van a alguna de ellas, primero si vienen a la federación les explicamos y luego hay asesores que conocen perfectamente ese funcionamiento porque son cooperativas y es evidente, nosotros muchas veces tenemos aquí un pequeño programa que es el Sherpa Asesoría, es decir, para subir al Everest que subió Simon Hillary, había un Sherpa que le llevaba toda la carga. Pues nosotros al asesor decimos, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar en toda esa carga que tú desconoces, evidentemente, porque la cooperativa tiene una serie de peculiaridades propias, pero desde el FBITA te vamos a asesorar y te vamos a formar al asesor. Y si no, tenemos asesores cooperativistas. En la Canal de Navarrés tenemos varios. O si queréis, sí, bueno, yo te... En la web de FBITA, en el directorio, buscáis asesoría, buscáis comarca Canal de Navarrés y os saldrán las 5 o 6 asesorías que tenemos en la zona. Vale. Es muy interesante que hay asesores pues y muy buena gente. Lo voy a intentar mover porque, vamos, nosotras somos, mi compañera es ADL, yo soy técnico de comercio, bueno, estamos muchas veces, tenemos muchos emprendedores que vienen con su idea de negocio, que un problema es que parece que les cuesta un poco externalizarla, porque lo decía tu compañera, la primera ponente, que da el miedo, ¿no?, a que te roben la idea. Pero por otro lado también el desconocimiento de estas formas jurídicas y la falta de implicación, creo yo, por parte de, como tú has dicho muchas veces, un gestor o que por eximirse de esa carga directamente es que no lo recomiendo. ¿Sabes? Yo no sé cómo podré luchar eso. Pero... Voy a comentar una cosa al respecto y es que efectivamente hay un déficit de gestores y asesores en materia de cooperativas y ese fue el motivo de hacer nosotros ese diploma de gestión de cooperativas. O sea, está dirigido no solamente a técnicos de cooperativas, sino a asesores que no saben del tema. Y en el curso tenemos todos los años un porcentaje muy elevado de asesores
que no han llevado cooperativas y que cuando les entra una cooperativa piensan, bueno, voy a formarme en este tema. Y entonces, la verdad, lo digo porque, quiero decir, que tienen todos los recursos. O sea, de hecho, lo bueno de formarse en materia de cooperativas es que la formación es una vez, pero luego tienes un montón de cooperativas que van encontrados. Que funcionan muy bien. Yo es que, por ejemplo, la que ha dicho Claro. el de Ninos la conozco de buena tinta. Dice, mira, mi compañera pone, yo transmito, ¿vale? Por si no veis el chat. Pone, le vamos a recomendar Sí, una pues sí que lo vemos. asociación. No sé por qué son tan reacios. Sí, yo es que, por ejemplo, la de Ninos, la que comentaba, la conozco de buena tinta porque aparte es muy amiga mía la directora, entonces sé el funcionamiento, sé cómo van y me sorprende muchísimo esa situación, ¿sabes? Porque muchas veces el emprendedor bastante tiene con emprender, con sus recursos, con sus miedos y con el día a día que supone emprender, como para que además si delega esa parte, que es la administrativa y todo el tema de los papeles y tal al gestor y tiene poca implicación con ellos, pues imagínate el plan. Pero bueno. Vamos, me decir para el conocimiento de los gestores y asesores que a nosotros, por ejemplo, nos llaman de vez en cuando las asociaciones de asesores fiscales para formarles en tributación de cooperativas. A mí, particularmente, porque me dedico al tributario, pero me consta que llaman a otras personas para otras áreas, para laboral, para régimen jurídico, para todo, porque los asesores están muy interesados. Los asesores, sobre todo las de las asesorías grandes, que tienen vista, que están mirando el mercado, que saben los déficits que hay en el mercado. Pero por ejemplo, en entornos como nuestro municipio, nosotros somos, si no me equivoco, somos 5.311 habitantes, el último dato que creo recordar. En municipios así tampoco tenemos empresas tan grandes. Sí que es verdad que la cooperativa que decía el del Montemayor, vamos, es histórica, es muy conocida. No, que los asesores de las áreas importantes están muy interesados en captar el mercado de las cooperativas como clientes. Me estoy explicando, claro. Vale, sí, perdona, lo había entendido. Claro, las cooperativas son, Pepe lo que yo, pero son casi un 10% del PIB empresarial, que decir, son un mercado enorme y muy, muy interesante. Entonces, yo me doy cuenta de que ese mercado está cada vez más atractivo por la formación que me están pidiendo. O sea, porque los asesores me piden formación. Entonces, ahí yo detecto que es un mercado muy interesante y que con una formación una vez, bueno, pues te abres un nicho muy, muy, muy potente, porque además es un nicho muy necesitado, como estás viendo. O sea, que las cooperativas, la gente quiere montar cooperativas y no encuentra quien les asesore. Bueno, pues cuando encuentre quien les asesore, no saldrán de ahí. Es un mercado muy, muy goloso, ¿no? Las cosas como son. O sea, yo sí que recomendaría que se formen. Además que la formación que hay no es cara, no es difícil, no es que digas, no, es que tengo que hacer un curso con el Banco de España, me tengo que con la que está cayendo, bueno, pues aún dice uno, claro, me espero, ¿no? Pero no, ahora mismo tenemos, vamos, nuestro curso es online, es barato, hay becas, pero luego es que hay también alguna formación más por ahí, ¿no? Quiere decir que entonces, sí, bueno. Nosotros desde FEBECTA, mucha formación a través de Laboral la impartimos gratuitamente. Es decir, que... Efectivamente, sí, o sea, que cursillos, entonces hay muchos también para introducirse en el tema, ¿no? Es decir, que no vale la pena no estar prestando el servicio. Sí. Una cosa, aquí hay una pregunta que voy a contestar. Dice, ¿una misma cooperativa puede tener en dos sectores diferentes, impartir formación y al mismo tiempo cooperativas de sector agroalimentario? La respuesta es sí. Tenemos cooperativas que tienen objetos sociales muy diversos y actividades profesionales muy diversas y perfectamente pueden hacer formación, educación ambiental, cultivo ecológico o cualquier aspecto vinculado. De hecho, tenemos una cooperativa un poco extraña, que era un matrimonio que era la peluquera y el informático, y montaron una cooperativa de peluquería e informática. Eso no es todo así, pero bueno, si compartían elementos de gestión, de local, de aspectos, pues cooperativizaron. Pero sí, se puede cooperativizar muchas diferentes actividades económicas bajo una misma cooperativa sin ningún problema. Lo importante es ese encaje empresarial y que funcione, claro. De hecho, en agroalimentaria se produce muchísimo. Bueno, incluso las que prestan supermercados, las que tienen agrobotigas, turismo rural, un montón. Pero bueno, quiero decir que las cooperativas pueden tener distintas actividades cooperativizadas y esto plantea temas fiscales que luego yo comentaré. Sí. Y nosotros ahora estamos trabajando un tema que es dentro de los coworking rurales, no sé si en Ayora tenéis, pero todo el tema, tenemos una experiencia de una cooperativa de emprendedores
para lo que decía antes, ¿no? Ayudar en esa fase de emprendimiento, antes de legalizar todo, la posibilidad de que el emprendedor teste y trabaje ya previamente o pueda facturar algún trabajito bajo palabras que tenemos que respetar a emprendedores de PACOP, que es una cooperativa para emprendedores. A ver si tienen alguna pregunta más. ¿No? Pues si os parece, entonces pasamos a hacer un descansito de media hora y a las 12 continuamos. Perfecto. Pero la fe no va a ir, o tengo que ir a por él. Tienes que, el café te lo mandamos online. Esto es lo malo de esto online, es que antes, bueno, pues ahora de partidas, ¿no? Tomamos café, partidas amigablemente, pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos vemos entonces. Venga, en nos media vemos hora. ahora. Nos vemos. Hasta ahora. Gracias, hasta ahora, un placer.